Bien, esta es la situación un poco, o por lo menos los resultados, el balance, las consecuencias de una situación de absoluta falta de escolaridad. Reconozco que es un planteamiento un poco demasiado simplista del asunto, pero es para entrar en materia. Por ejemplo, para entrar en materia precisamente, y dado que Paco Ignacio Taibo es un amigo personal de Buñuel, de Alcoriza, que con él hizo el guión y conoce México, nos podría decir, quizá de entrada ya, si el problema de los niños en los suburbios mexicanos es hoy, tal como aparece en la película, que al fin y al cabo es de hace más de 20 años. No, obviamente México se está transformando deprisa y ciertos hechos que aquí se narran posiblemente no se repetirían en este momento, pero pienso que nunca fue la intención de Buñuel ni de Alcoriza el hacer una película circunscribida a una geografía. Esta película ha tenido una respuesta muy importante en todo el mundo, porque todo el mundo se vio entrañado en ella, y lo que cuenta Buñuel español y Alcoriza español también, lo cuentan en México porque ambos estaban exilados en México y ese era el lugar en que vivían, el lugar que pisaban. Esto para mí es muy importante, es decir, no creo que la película sea un problema mexicano, excepto en el aspecto más anecdótico, ¿no?, más circunstancial. En el fondo es un terrible alegato. Es un problema de los niños de los suburbios de las grandes ciudades, tal como plantea un poco la introducción. Exactamente. Ya. Hubiera sido Nueva York o hubiera sido cualquier ciudad de las que nosotros conocemos mejor. Ya, de todas maneras, un hombre que al fin y al cabo ha representado al Ministerio y poseerá cifras, hay cifras sobre analfabetismo todavía en España. Se ha hablado incluso de que ha habido un desarrollo de la alfabetización en los últimos 10, 15, 20 años incluso tremendo, pero todavía queda mucho por alfabetizarnos esto, y quizá haya cifras que sean irrecuperables ya, es decir, hay siempre una cifra latente de analfabetos. Bueno, en este momento yo no le puedo decir exactamente las cifras concretas de los analfabetos, pero evidentemente que hay un problema de analfabetos. Ahora, el problema de analfabetos es posiblemente más bien un problema de analfabetos pasados, que de futuros clientes en el analfabetismo. Y son los que nunca han ido a la escuela y que hoy los que nunca han ido a la escuela, y entonces hay que recuperarlos mediante un sistema de educación de adultos, un tipo de educación especial ya para ellos. Ahora, actualmente las cifras de escolarización en educación general básica, las cifras de escolarización son altas, de tal manera que aunque hay una tasa de alfabetismo todavía naciente, no se puede decir que haya un grave problema de escolarización a nivel de creación de analfabetos en España. No es posible ahora decirlo, ¿no? Don Jesús, ¿es de la misma opinión? En parte. De una escolarización buena sí que hay un problema grave. Entonces, de una escolarización tomada en un sentido, diríamos, material, en que prácticamente la inmensa mayoría de los niños encuentren un puesto, yo pienso que sí que es así. Lo que habría que pensar es cómo es ese puesto, tan estrecho, tan incómodo. Hay una escolarización relativa. Ahí está. Vamos a entrar en ello. Yo entonces, antes de entrar ya en el meollo del problema, quiero advertir, por supuesto, que el coloquio, como todos los espectadores saben, y algunos de ustedes que han visto el programa también, es absolutamente libre, que se trata de una tertulia bien que seria, y que la única intervención mía, por supuesto, debería ser solo los momentos en que haya un cierto desorden, una cierta acumulación de temas. Pero, mientras tanto, ustedes pueden interrumpirse tranquilamente, que es lo que el espectador quiere, saber un poco sus opiniones. De modo que vamos a ello. Por ejemplo, a lo del tema de los puestos escolares. La UNESCO creo que presenta una cifra ideal por aula de 28 alumnos. El Ministerio de Educación español creo que apunta a unos 40 y, de hecho, a veces se producen hasta 100. ¿Son estas cifras más o menos fidedignas? Sí, son fidedignas, no la última no. Efectivamente, el número ideal que en este momento apunta el Ministerio, incluso exige, es el de 40 alumnos por clase. Sin embargo, contando la enseñanza, la educación rural, la media relación alumno-profesor no alcanza esas cantidades, ni muchísimo menos, es muy baja. En realidad, la media oficial debe andar por 1,19 o cosas así. La media de la iniciativa privada anda aproximadamente por 1,36. 1,36. ¿De alumnos por clase? En relación alumno-profesor, que es el argot que se utiliza
técnico. Entonces, no, esas cifras de 100 y esas cosas no. No son exactas. Y sí, son justamente la excepción que confirma la regla. No, bueno, yo no. ¿Tiene usted algún dato en contra? Sí. No voy a decir que 100 niños por clase, pero yo conozco centros donde ha habido hasta 74 niños por una clase para un solo profesor. Entonces, lo que no me explico es cómo ese profesor puede dar tanto de sí. Bueno, paradójicamente, como la pregunta viene sobre una indicación mía, resulta que en Madrid, que me imagino que se refiere la indicación a Madrid... Sí. No, la indicación era nacional, pero en este caso... En este ella caso Madrid. parece referirse a la periferia de Madrid. Hay muchísimo puesto escolar a disposición de alumnos. Es muy importante el tema. O sea que probablemente se trate de una distribución mal hecha de alumnado, que esto es otro cantar. ¿Usted quería decir algo? Sí, aunque no pretendo hacer una aparición en cuanto a universidad, yo doy clase a 300 alumnos en un grupo por la noche. El tema universidad no creo que sea un... Vamos a quedarnos entonces en la otra enseñanza de momento y pasamos a universidad. Decía, sí. Yo quería decir que parece ser que se me ha pasado un poco la pregunta. O sea, lo que había dicho. ¿Quiere repetirme lo último que ha dicho? No, simplemente que efectivamente la periferia de Madrid presenta posibilidad de aulas vacías. Aulas, ya no puestos, aulas. Bueno, pues yo vivo en un barrio muy extremo y la problemática es tremenda, puesto que hay muchísimos niños sin escolarizar. Y también es cierto que hay algunos centros estatales, precisamente, que tienen algunas plazas, no aulas, algunas plazas vacantes. Pero yo le diría que el por qué están esas plazas vacantes es porque algunas madres han tenido que sacar a sus hijos de allí porque de verdad es otro problema. Y yo creo que es la administración del centro. Y si la administración del centro depende del ministerio, creo que el ministerio debe de ocuparse de ese problema. Bueno, vamos con este tema. Vamos a ver, hay lo de las cifras y hay el por qué pueden salir los alumnos de un sitio. Vamos con este tema. En cuanto a las cifras, yo voy a dar unas que me ha aportado mi equipo, el equipo de la clave, para ver entonces si coinciden, porque no coinciden mucho con las de usted, don Ángel. Vamos a ver. Dice, por ejemplo, el señor Aparici, delegado municipal de Educación. Según el señor Aparici, y leo para que no haya error, estimaba, expresamente refiriéndose al censo de Madrid, que entre 12 y 13 años la población escolar era, en 1970, estamos en 76, de 723.313, 723.000 alumnos, mientras que los puestos escolares no iban más allá de 317.120, lo que arroja un déficit de 406.000 puestos escolares para el 70-71. Afirmó que desde esa fecha hasta el 73 se habían creado 45.000 puestos escolares, desde esa fecha hasta el 73. Con un total de 362.000 puestos escolares. Entre tanto, la población escolar ha aumentado también. El señor Aparici indica el número exacto de niños en edad de acceder a la enseñanza general básica, mientras que los niños en edad preescolar pueden obtenerse a partir de los datos iniciales. En total, cabe hablar de 805.000 niños, 805.562 exactamente. El déficit total queda en 443.442 de falta de puestos escolares, bueno, según estas cifras. Vamos a ver. Perdona, el coordinador... Una pregunta exclusivamente, una aclaración. Yo creo que el señor Aparici no pretenderá que hay 400.000 niños madrileños en la calle. No. Es decir, que yo supongo que lo que tratará de indicar es que puede haber 400.000, 500.000, 200.000, en fin, las estadísticas en educación casi nunca coinciden, mal escolarizados. Sí, porque yo tengo otras cifras también. Sí. O sin escolaridad gratuita. Porque cuando normalmente se plantea el tema de la escolarización, pero gratuita. Porque hoy día lo que demanda la familia es escolarización a nivel de educación general básica, pero también gratuita. Obviamente no hay 400.000 niños en la calle sin puesto escolar en Madrid. Eso es público y notorio y, vamos, me remitiría incluso al propio señor Aparici para que lo negara. Ya, bien. Vamos entonces con lo de la escolaridad gratuita. Es decir, serían 400.000. Yo a este tema, antes de pasar adelante, pienso que el planteamiento del señor Aparici como delegado del Ayuntamiento para temas de enseñanza se refiere a la enseñanza estatal. Sí. La creación de puestos son los puestos estatales. Sí. En consecuencia, se está dejando a un lado completamente la escolarización no estatal. Por consiguiente, esos datos pueden ser fidedignos, pero mirados desde este punto de vista. Ahí falta la enseñanza no estatal, que es escolarización, evidentemente. Sí, pero Ahora por supuesto discutirse... no hay el principio existente de que la enseñanza debe ser gratuita y total hasta los 14 años. Sí, bueno, así lo ordena la ley. Bueno, así y lo no lo es previene porque la ley. yo quisiera una explicación a esto. No es que lo plantee hago de abogado del diablo, vamos. ¿Por qué?
pues no lo hay, yo creo que a mi juicio por una causa también que es pública y notoria, la insuficiencia presupuestaria en el tema de educación. Los presupuestos que destina el Estado a la educación, pues aproximadamente este año, concretamente en el presupuesto del año 1976, rozarán o alcanzarán la cifra del 16% de los presupuestos totales del Estado, cuando normalmente se pide para estas atenciones como mínimo de un 20, un 22 o un 25% de los presupuestos del Estado. Es decir, son tan pequeñas, a pesar de que en términos absolutos parecen ingentes, son tan pequeñas las dotaciones del Estado, las inversiones de los municipios y las inversiones privadas dedicadas a la enseñanza, que el Estado todavía no ha podido cumplir su promesa y dudo que si se mantienen esos porcentajes presupuestarios lo pueda cumplir, de escolarizar a toda la población española de educación general básica, que son cerca de 6 millones de niños, de una manera gratuita. Es decir, que hay una ley, pero no se dispone de los medios para aplicarla, vamos, en una palabra. Evidente, no se dispone. Y entonces entramos en lo de que era enseñanza estatal, pero hay enseñanza privada. Claro, el tema está en el presupuesto, evidentemente. O sea, se ha hablado de un porcentaje y yo creo que hay que hablar de cifras. El presupuesto del Estado para 1976 es de 132.000 millones de pesetas. De educación. De educación, para toda la educación española. De los cuales se separan 15.000 millones de pesetas para el sector iniciativa privada, que tiene una correspondencia aproximada en porcentaje de existencia en los niveles de preescolar, EGB, bachillerato y formación profesional, primero y segundo grado, de aproximadamente el 40%. Entonces, frente a 15.000 millones de pesetas, por un lado, y 1.400 millones de pesetas para formación profesional, queda todo el cúmulo del presupuesto nacional para el sector estatal de la enseñanza. Aquí claramente hay una discriminación que la está padeciendo la familia. La está padeciendo reconociendo todos que el presupuesto nacional es cortísimo, porque realmente no llega para cubrir las necesidades. Hoy el sector privado, y esto contrasta un poco con la pantalla que se ha hecho de este programa, está solicitando la gratuidad, quiere la gratuidad. Probablemente sea el mejor mentís para el tema de si es negocio o no es negocio. Bien. Quiere la gratuidad, pero vamos, solicitándola reiteradamente al Gobierno y diciéndolo en todos los medios de difusión. Bien, entonces antes de llegar al tema específico de la enseñanza privada, ¿ustedes me podrían decir este presupuesto del Ministerio de Educación, cuánto representa, qué porcentaje representa del presupuesto del Estado? Aproximadamente este año... 16,45. 16,45. 16 y pico por ciento. 16 y pico por ciento. Y de la renta nacional, el 2,4. Bien. Entonces yo quisiera preguntar a la señora... Tal vez, perdona, José Luis, tal vez sería interesante un detalle comparativo con otros países. La renta nacional somos el tercer país por la cola, por la parte de abajo, de Europa, el que dedica medios a la enseñanza. Comparable, por ejemplo, con Holanda o con Bélgica. Holanda tiene un 6,7. Bélgica un 2,4 es la cifra española. La nuestra es un 2,4. Sí. Pero Holanda un 6,7, a ver, otros ejemplos. Bélgica tiene un 6,6, sí. Italia tiene un 5,6, Francia un 5,4, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos, creo que por debajo nuestro debe estar Turquía y no sé si Grecia en este momento. Y entonces, y luego, en cara al presupuesto del Estado, es un 16% aproximadamente. Y yo quería preguntar a la señora Janisowska si ella tiene cifras sobre su país. En Polonia, ¿qué presupuesto del Estado, qué porcentaje se dedica a la enseñanza? En el momento actual, es decir, en los últimos años, nosotros dedicamos aproximadamente el 12% del presupuesto nacional a la educación y todavía tenemos además unas cantidades adicionales que son puestas a disposición de este presupuesto de educación por las distintas comunidades. Por ejemplo, si tenemos que construir una escuela, entonces se puede recurrir a un presupuesto adicional que no es un presupuesto estatal, sino un presupuesto de las comunidades. Y, por ejemplo, si se trata de necesidades para el programa de educación nacional, entonces verdaderamente no hay problema.
Pero si se trata, por ejemplo, de la educación equivalente a la enseñanza general básica, es totalmente gratuita. Es decir, que los padres no tienen que pagar nada ni para enseñanza primaria ni para secundaria. E incluso en la enseñanza superior ahora empieza a ser gratuita. Yo quisiera preguntar, entonces, añadir, si ustedes disponen de un 12% del presupuesto del Estado, ¿cómo pueden atender, de hecho, a toda la población escolar? Cuando aquí un 16% no basta, por ejemplo. Naturalmente las cifras son siempre relativas, pero quisiera ver si les explica. Bien, es cierto que las cifras son relativas, pero quizá ustedes tengan unas necesidades mayores. Yo en realidad no sé exactamente cuál es la situación española. Yo no sé cómo se utiliza este porcentaje para las necesidades de educación en su país. José Luis. Adelante, sí. En el tema de los porcentajes que están dedicando los países a educación, se anda por el 22, 24, 26 en general. Estoy hablando de los países occidentales. Naturalmente, otros países no los conozco y no puedo hablar de ellos, pero son porcentajes de este orden, coincidentes justamente con la renta nacional, con los índices que se han indicado antes de renta nacional. Sí. De manera que yo tampoco acabo de entender cómo se puede dedicar el 12% del presupuesto y atender toda la necesidad de escolarización. Yo creo que debe de haber algún error en la determinación del porcentaje, porque normalmente en los países socialistas el porcentaje dedicado a la educación es superior incluso a lo de los países occidentales. Los porcentajes son superiores, ¿no? Por lo tanto, quizá haya algún error. Algo que intervenir, adelante. Sí. Es que el cálculo que hacen los países socialistas se hace sobre el producto material y no sobre el Producto Nacional Bruto, y no es lo mismo. Es decir, ellos contabilizan una producción que es tangible. En cambio, aquí en los países occidentales se contabiliza lo que se llama bienes. Ellos contabilizarían solo bienes y aquí se contabilizan bienes y servicios. No, pero estamos hablando... porcentaje, perdón, es que estamos hablando de porcentaje del presupuesto de educación, del presupuesto público de educación, respecto del presupuesto que atiende todos los servicios, carreteras, defensa, etc. No es porcentaje respecto de Producto Nacional Bruto ni respecto de renta nacional, porque si fuera un 12% yo creo que sobre el Producto Nacional Bruto, entonces sería un porcentaje ya muy alto, excesivamente alto. Del Producto Nacional de claro. Bueno, de hecho se puede decir, señora, que en los países socialistas lo que no hay es problema de escolarización, o sí lo hay también. Todos los alumnos tienen plaza y en las escuelas y las tienen en la proporción suficiente. No. Bueno, en realidad no tenemos problema de escolarización. Es decir, que todos los niños de edad escolar tienen que obligatoriamente ir a la escuela y no tienen problemas de plaza disponible, pero sí tenemos otros problemas. Podemos decir que nuestra educación tiene muchos problemas en otros aspectos. Por ejemplo, tenemos problemas de acceso a las escuelas de los niños de todos los niveles, o sea, es decir, la democratización del sistema escolar, aunque está declarada en la Constitución, esto no quiere decir que en la realidad todos los niños tengan la misma posibilidad de acceso a la escuela. Hay distintos niveles de vida, distintos niveles culturales, distintos niveles socioeconómicos, entonces todavía tenemos un gran camino que recorrer. Tenemos que tratar de, por ejemplo, orientar mejor a los niños respecto a su vocación. Y tenemos, por un lado, el deseo de los niños o el deseo de las familias. Y tenemos que armonizarlos, tenemos que orientar a los niños para que en el futuro puedan trabajar en la industria para desarrollar el país. Entonces nosotros trabajamos mucho sobre este aspecto en el momento actual. Y me gustaría además añadir que en los últimos años hemos preparado un nuevo proyecto escolar. Vamos a prolongar la escolaridad obligatoria para todos los niños con el mismo programa 10 años. Y después de 10 años, o sea, 10 años va a ser el mismo programa para todos los niños. Y después hay que elegir enseñanza técnica profesional o la enseñanza o preparatoria para la enseñanza superior. En el momento actual tenemos un sistema escolar que es obligatorio para todos los niños y que dura 8 años.
Y puedo decir que, de acuerdo con las cifras del año pasado, teníamos casi 100% de los niños a los 15 años asistiendo al colegio. Entre los niños de 16 años había aproximadamente 90% que tenían plazas en las escuelas, y para los jóvenes de 18 años teníamos una cifra del 60% de escolaridad. O sea que podemos decir que en las grandes ciudades, en la capital y en las otras grandes ciudades de nuestro país, la totalidad de los niños que terminan la escuela obligatoria continúan a pasar a estos distintos tipos de enseñanza. ¿Algo que añadir respecto al punto de vista mexicano y americano en general? No, están ustedes planteando el problema a un nivel económico en el que yo me manejo. De entrada, luego iremos a otro mal. sitio, Yo preferiría hablar, pero esta es mi posición personal y posiblemente a ustedes nos interese, de la calidad de la educación, de las posibilidades que tiene un muchacho de una familia modesta frente a las posibilidades de una familia de alta burguesía. Es decir, temo que, aunque sé que tenemos mucho tiempo, porque este programa es interminable, ¿no? No, desgraciadamente es terminable. Pero temo que entremos en este camino de los presupuestos nacionales, que es siempre medio misterioso, y nos escapemos de los grandes problemas familiares, ¿no? El planteamiento quizá para los espectadores es interesante, el por qué se entra en la materia económica, es precisamente para saber cuántos son los niños en general que pueden estudiar, cómo pueden estudiar, cuánto puede costar sus estudios y por lo tanto por qué a veces les cuesta una parte o no les cuesta una parte o tienen plazas o no libres en los colegios. Después, por supuesto, también entramos en la calidad de la enseñanza. Sí, no, yo quisiera decir, para no parecer demasiado frívolo, que obviamente pienso que un Estado es mejor cuanto más dedica a la educación. Esto quiero decirlo rápidamente, ¿no? Y que por lo tanto será un Estado perfecto, sería aquel en que empleara en maestros mucho más dinero que en otras cosas, tales como armas. Este es mi punto de vista, que pienso que compartimos millones de personas en el mundo. De todas maneras, el presupuesto de educación es siempre uno de los más altos en un gobierno, naturalmente, en un Estado, ¿no? Pues sí. Junto con el de defensa, Por supuesto, de todas las maneras puede que haya actualmente un punto... sí, de todas maneras en nuestra historia presupuestaria el presupuesto de educación ha estado hasta en un 3 y pico % de los presupuestos generales del Estado. Antes de la entrada del equipo Villar Palasí, el presupuesto de educación estaba en un 11% de los presupuestos generales del Estado. Y ha llegado a estar al 17%, concretamente el pasado año. Aún así es escaso. Sí, yo quería decir que me parece muy bien todas las estadísticas y cifras que están dando estos señores, pero también pienso que muchas amas de casa, lo mismo que yo, estamos pez de todo eso. Entonces mi problema es el siguiente, de que mientras el Estado, para paliar el problema de la enseñanza, se dedica a subvencionar los centros, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo con las subvenciones, porque creo que si esas subvenciones se aplicaran a crear centros escolares, entonces ahí vendría la gratuidad de la enseñanza y entonces todos los niños de España tendrían posibilidad de tener un puesto escolar. Me perdonas, José Luis. Adelante. Considero que es un error. Desde el punto de vista ideológico no entro, porque creo que puede ser objeto de debate más adelante, pero considero que es un error pensar que con el presupuesto que tenemos justamente se va a resolver el problema haciendo centros del Estado, porque hay dos puntos que yo quisiera poner sobre la mesa. Uno, el número de alumnos que en este momento hay, por ejemplo, en educación general básica. Me parece un dato fundamental para movernos. Hay exactamente 5.300.000 alumnos, números redondos. La iniciativa estatal, el Estado, tiene 3.200.000 alumnos y la iniciativa privada 2.100.000 alumnos. Bien, si los 2.100.000 alumnos de la iniciativa privada se quieren trasplantar a la iniciativa estatal, el presupuesto de educación se triplicaría. Primero, porque las inversiones, evidentemente, exigen un esfuerzo descomunal. Segundo, porque la iniciativa privada está ofreciendo enseñanza, otro tema es el de la calidad, que espero que salga en el programa, está ofreciendo enseñanza a un coste inferior al del Estado. Esto considero que es un dato muy importante para el público. Es decir que... ¿Alburquerque? ¿Iba a decir algo a esto? Sí, ya que estamos en el tema del presupuesto, había que mirar la otra cara de que es la recaudación de los ingresos, ¿no? Vamos allá.
realmente hay que tocar el fondo del asunto, que es el cómo se recauda los ingresos del Estado. Y estos, pues he sabido que los pagan en un porcentaje máximo, y aquí sí que las comparaciones con cualquier país occidental y no occidental son reveladoras. Pues más un 70% al menos son estos llamados impuestos indirectos, es decir, que recaen sobre todo ciudadanos. Y bueno, pues entonces habría que tener en cuenta si se ha consultado en la dedicación de ese presupuesto, que podríamos a lo mejor opinar que podía dedicarse más. En esto ligo con el compañero que ha dicho antes de que quizás podría opinarse mucho más adecuado el destino de fondos a la potenciación de estas necesidades culturales y no a otros destinos belicosos, ¿no? Entonces, esto tocaría algo del tema que tú estás planteando, porque, bueno, sin hacer esa referencia podríamos movernos en el vacío, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos dispuestos a dedicar 3 veces la cifra actual. Luego hay un punto que es el nivel de utilización de los edificios escolares, y luego otro que supongo saldrá posteriormente, que es el tema de por qué pensar en una enseñanza alejada de la sociedad y no insertarla dentro del propio trabajo manual. Es decir, yo quisiera incluso que en el debate saliera nuestra opinión respecto a la necesidad ya de integrar trabajo manual con trabajo intelectual. En eso tendría algo que preguntarle a la compañera de un país que al menos se ha planteado el salto a un sistema, digamos, superior, ¿no? Pero bueno. Yo sí quería decirle a esta señora, no me acuerdo cómo se llama, que este presupuesto del Estado que de subvenciones a colegios para hacerlos gratuitos, mi opinión es que tendría que dedicarse a las familias para que ellas pudieran elegir los colegios, porque si se hace colegios estatales solamente, toda familia al buscar la gratuidad se vería obligada a ir a unos determinados colegios. Sin embargo, si este presupuesto se diera a las familias, es decir, se diera de una forma que lo tuvieran que emplear en colegios, ellos podrían acudir al colegio que más les gustase, según una ideología o según unas técnicas. Entonces pienso que sería mucho más libre si en vez de darlo a los colegios, se les diera a las familias. ¿Hay algo que añadir a esto? Aquí hay un punto. Yo en esto, en fin, los datos que acabáis de dar, aceitados, y no tenemos solución nosotros. A mí el problema de la subvención me preocupa desde otro ángulo de vista, me viene preocupando. Desde el ángulo de vista de realmente pensemos que sea, yo pienso, que es una solución, o puede ser una solución de paso, intermedia, pienso yo, de paso. Lo que me preocupa, porque de esto tengo datos sacados de cada día, es el empleo que se ha hecho de esta subvención. Habría que poner en tela de juicio, y lo ponen hoy un gran sector del profesorado, la conveniencia o no conveniencia. Depende un poco de la ideología que se tenga sobre el derecho de las familias. Lo que hay un dato que está claro es que en un número importante de casos se ha empleado mal esta subvención. ¿En qué sentido? En el sentido de que no ha estado controlada por una inspección suficiente. Y entonces aquí ha habido un verdadero chantaje por una serie de directores de centros. Vamos, esto es la noticia de la calle y se podría... O sea, yo podría... No es lícito. ¿En qué sentido? Aunque sea en términos generales, ¿cómo se puede producir esta...? Bueno, primero, engañando a las familias. Incluso, pues, sobre si se ha recibido o no se ha recibido. ¿La subvención? La subvención. Retardándoles la noticia, confundiéndoles las cifras. Y, en fin, dando una serie de datos que la persona que va al colegio y lleva al chico, pues no entra en mayor discusión, no tiene mayor preparación y lo aceita y en paz. Yo puedo citar, por ejemplo, si queréis. Sí. Sí. Adelante, sí. Por ejemplo, hay un determinado no hay que olvidar colegio... que estamos hablando no para expertos, sino entre expertos y para espectadores. Esto es importante. O sea, pongamos el caso de un colegio, ¿no?, que tiene subvencionados pues las 8 clases, o bien las 8, o las 16, o las 24, según los módulos que hay, ¿no?
Entonces tiene subvencionado esos 8 clases. Entonces, cuando un niño se le acerca en el mes de septiembre a pedirle una plaza, pues le dice, mire usted tiene que pagar, como este es un colegio subvencionado, medio subvencionado, usted solo tiene que pagar 500 si es medio subvencionado, en fin, o 1000, lo que sea, ¿no? Pero usted va a empezar a gozar de este beneficio a partir de enero, que es cuando el Estado le da a usted la subvención. Entonces, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, hasta el mes de enero, es decir, 4 meses, la mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a esa familia no la hace el beneficio de la subvención, cuando él realmente ya lo ha recibido. Porque, voy a ver si me explico porque... Sí, vamos. Cuando él ha acabado el curso, 40 niños de octavo se le han ido. Y esos niños estaban subvencionados hasta enero. ¿Sí o no, Ángel? No, yo voy a contestarte a todo. Me parece muy importante. Vamos allá. O sea, este dato en concreto. Luego también, este alumno que se ha marchado al terminar el octavo en junio está subvencionado hasta enero. Su plaza en septiembre la ha ocupado un niño nuevo que ha entrado en el colegio. Y el director le ha cobrado desde septiembre a enero la paga completa y le ha hecho gozar de la subvención a partir de enero. Entonces ahí hay un tiempo que no sé si eso, a mí me gustaría una explicación sobre Sí, yo creo que además vale la explicación y la necesita el pueblo español. Primero, la noticia de las subvenciones se está produciendo en este momento. Las subvenciones concedidas el día 1 de enero. Se está produciendo en este momento. Segundo, de cobrar hasta el momento nada. Creo que en algunas provincias empieza. En Madrid todavía habrá para unos días. Tercero, en cuanto a las cantidades, es el propio Ministerio el que sale a los 4 vientos y creo que lo hacen otras entidades como es el sindicato anunciando cuáles son las cantidades. Obviamente conoce todo el pueblo cuáles son las cantidades y, por supuesto, los padres de familia. Cobrar tarde, tardísimo. Lo que no se puede es tener pendiente a un centro con su profesorado un trimestre o 4 meses, como está ocurriendo en este momento. ¿Qué hace el director del colegio? ¿Cómo defiende la situación de su propio profesorado al que hay que pagar ineludiblemente y del que me gustaría también entrar en conversación en qué medida está bien pagado? Que no lo está, desde luego. El problema de la diferencia entre comienzos de curso y mes de enero se refiere a las unidades nuevas, unidades que ciertamente entran a funcionar como subvencionadas a partir del día 1 de enero. Y hay un lapsus de tiempo correspondiente al primer trimestre del curso que efectivamente no lo son y por consiguiente en ningún caso pueden presentarse como tales. No es ningún engaño o fraude, como se ha dicho aquí, a la familia. Es la realidad triste y pura. Y en cuanto al control, tampoco estoy de acuerdo. El Ministerio de Educación y Ciencia tiene una inspección, por cierto, una inspección muy bien preparada, que está cumpliendo con su deber y que está rigurosamente llevando el tema. Cuidado, yo no digo, como en cualquier profesión y como en cualquier actividad, que no haya circunstancias que realmente son deplorables. Pero estas circunstancias, para mí, siguen la regla de ser excepciones. Y la generalidad es lo que cuenta. Que está perfectamente, ¿me dejas ya acabar? Los dos. Que está perfectamente, quizá legislado, sí, pero que el pueblo tiene conocimiento del tema de la subvención, vamos, la experiencia que yo aporto desde un barrio, desde 2 barrios, es, vamos, totalmente inexacta. Es decir, que hay una serie de leyes muy perfectas, una serie de normas ministeriales, de acuerdo, que las hay, ahí están. Pero yo puedo citar el caso de varios colegios de mi barrio, donde realmente no sabían las cifras de la subvención, ni siquiera la directiva de la asociación de padres, cuando es así, que ahora, a partir de ahora, incluso tendrán la obligación de dar en algunas cosas el visto bueno, es que no sabían. Y entonces esto yo lo puedo citar de varios colegios. Yo no digo que no esté perfectamente marcado en el boletín. Estipulado. No, perdón. El propio delegado de educación de cada provincia está obligado a sacarlo en la prensa y a decirlo en la prensa. Y lo hace todos los años. Si yo no te niego que esté obligado, ni siquiera te niego que esté en la prensa, lo que habrá que concluir es que tenemos un pueblo que no lee la prensa y que la prensa contradice al Ministerio. A ver si la conclusión que sacamos es que realmente los medios de información no sirven para informar. Porque yo no te niego que estas normas estén dadas, que salga en la prensa, que hay una inspección, que hay una inspectora. Esto no lo niego.
Lo que niego es que el pueblo lo conozca, por lo menos en muchos barrios periféricos. Vamos con Eloisa Rubio, que había pedido Sí. primero la palabra. Yo quería decir que verdaderamente existe el fraude y ha existido en los centros privados, sálvese el que pueda. Pero conozco colegios y centros muy concretos y son los siguientes. Han ocultado a los padres que la subvención estaba de un año antes. Ese centro se ha quedado con la subvención de un año, cosa que yo como ama de casa me he dedicado a estudiarlo, a andarlo y a moverlo, porque nos afectaba a la economía. Entonces, a raíz de esto, aparte ya de ese fraude que le considero demasiado, bueno, pues no sé, como muy malo, tiene otro fraude más, y es el siguiente. Si el Ministerio le autoriza a cobrar un X, él cobra ese X reflejado en un recibo, pero la madre tiene que pagar el doble de lo que el Ministerio le autoriza, y eso está ahí latente en el barrio, o sea, que no se lo refleja en el recibo. Ha habido muchísimas protestas, muchísimas, por parte de las madres. Hemos ido al Ministerio. Mire, es que esto sí, de acuerdo, mandaremos una inspección. Han mandado una inspección. No dudo de las buenas intenciones de los inspectores, pero no han dado ningún resultado. Y eso está ahí. Bueno, permítame que absolutamente esté y rotundamente esté en desacuerdo con lo que acaba de decir. No estoy dispuesto a admitir, dicho gratuitamente, que un colegio esté subvencionado un año sin haber dado cuenta a nadie. Es más, estoy absolutamente seguro que eso no ha ocurrido. Bueno, Saque usted el nombre del centro. Yo no estoy dentro del centro, No estoy dentro del centro, pero yo he ido al Ministerio, yo y otras compañeras, otras amigas más, y nos han dicho que estaba subvencionado del año antes. Eso son palabras del Ministerio. Ahora, si la señorita que en el Ministerio nos ha informado no está totalmente informada, eso ya no es culpa nuestra, pero eso ha ocurrido. Hay dos sistemas de subvenciones. La llamada al 100%, que no cubre, como se dirá en su momento, las cantidades de costo de la enseñanza, y que autoriza al Ministerio a cobrar una pequeña cantidad de 425 pesetas, que el Ministerio da 410.000 aula año. Y hay otro sistema de ayuda al precio, que es el que puede confundir, en donde el Ministerio da 200, este año, que el año pasado daba 150, 205.000, y evidentemente la familia tiene que cubrir el resto hasta el precio del colegio. Ahí es donde veo un nuevo fallo por parte de los centros si quieren salvar esa responsabilidad. Y es el poco contacto que tienen los centros con los padres. Porque si un centro tiene toda esa serie de problemáticas, podría llamar a los padres y comunicárselo, cosa que no existe. Y que estamos cansados de pedir asociaciones de padres de alumnos y que indudablemente no quieren hacerlas los directores de los centros. El por qué, yo creo que sí que lo sé. Es porque indudablemente tendrían derecho a darnos una serie de explicaciones que no quieren que salgan a la luz. Este es mi pensamiento y es lo que estoy viviendo y lo que puedo decir. No me voy a meter en el tema del posible incumplimiento de las obligaciones de los centros subvencionados, pero sí quería puntualizar aquí a Eloisa Rubio. Eloisa Rubio. Quería puntualizar. Que es una protagonista importante porque está como madre de niños en edad escolar. Importantísima. Quería puntualizar una cosa que está en la calle y que es un equívoco que es bastante frecuente. El alegato que de ella era el siguiente. ¿Por qué el Ministerio subvenciona a un centro privado y no dedica ese dinero a crear puestos estatales? Bien. Este argumento plantea el tema de enseñanza estatal y enseñanza privada, pero como tal argumento, es decir, estrictamente económico, a mi juicio es una pura falacia, porque si el Ministerio coge ese dinero para subvencionar el centro privado, tendría que gastarse ese dinero y otro más para poder ofrecer el mismo puesto gratuito. Es decir, que el Ministerio, al subvencionar el puesto privado, lo que está haciendo es ofreciendo unos puestos gratuitos, que lo ofrece en vez de en la red estatal, en la red privada. Yo no quiero plantear ahora aquí la cuestión de si es mejor la enseñanza del Estado o es mejor la enseñanza privada, pero que el dinero destinado a subvenciones, en última instancia, es dinero que es ahorrado en la obligación del Estado de escolarizar y desescolarizar gratuitamente. De manera que eso era lo que quería puntualizarle. Eloisa Rubio. Segundo, en relación con la constitución de padres de alumnos, la constitución de padres de alumnos no la tiene que autorizar ningún director de un centro. Es libre la constitución de una asociación de padres de alumnos. Los padres de alumnos se pueden constituir en asociación
no ya como una asociación acogida a la ley del 64, sino como miles de fórmulas, como cooperativas, como quieran. Es decir, que no hace falta, no existe ningún tipo de autorización por parte del centro privado para que los padres puedan constituirse en asociación. Eso no depende del centro. Me alegro en parte de que me haya hecho esta No depende del centro. Porque Vamos, lo quiero aclarar por si acaso tenía usted un error en ese sentido. En una conversación que yo tuve con un ¿no? director de un centro, precisamente cuando le pedimos esto, dijo que lo pensaría y vería si se podía hacer la asociación en su centro. Ya, pero eso es lo mismo que si dice que si piensa si usted puede pasear por la calle. Es decir, es una cosa que no depende de él. Ustedes se reúnen, hacen unos estatutos, que hay estatutos tipos, y solicitan la asociación de padres del alumno que está perfectamente legislado, de acuerdo. Ustedes se reúnen, ¿dónde? Entonces ya volvemos a la práctica. La experiencia de colegios, especialmente me estoy refiriendo a zonas periféricas, que se niegan a la constitución de la asociación de padres, es frecuentísimo. Frecuentísimo. Entonces, claro que no pueden oponerse según la ley. Los padres pueden reunirse, pero normalmente cuando hay un profesor o dos profesores que inician esto porque piensan que sería beneficioso para el colegio, hablan con el director. Y el director, pues quizás de momento, incluso, pues sí, vamos a hacerla y tal. Pero luego se sigue una serie de consecuencias, una serie de conductas que de hecho la imposibilitan. Porque el director, cuando vienen unos padres a hablar de esto, lo recibe mal o no lo recibe. O dicen, pues no está, y venga usted mañana, y vuelven, y así estamos. Luego, unas malas caras terribles. Al profesor que ha iniciado esta gestión se le mira mal, e incluso se le desacredita delante de sus compañeros. Incluso se le dice en un claustro que se celebra a los pocos días, vosotros tenéis la culpa, este tiene la culpa de, en fin. O sea, hay una serie de represalias en los centros, en algunos, en algunos. ¿Qué porcentajes hay? Bueno, yo no puedo decir unos porcentajes. No de represalias, de ese tipo de centro que está diciendo. Bueno, es que claro, la anécdota, si nos metemos en la anécdota, tiene muchas complicaciones. O sea, estamos todos dispuestos. Yo el primero, como responsable del sector privado, a aceptar la anécdota. La acepto. Pero a mí háblenme ustedes de la generalidad. Bueno, comprendiendo que hay que arreglar la anécdota, Claro, es que... Bueno, se me ocurre a mí Yo que de todas maneras una cosa que se plantea refiere es... a porcentajes de 3 centros, que puedo decir, hay 2 que han tomado esta actitud y que han despedido inclusive a profesores, desacreditándolos delante de los padres por el solo hecho de querer dar las permanencias que sabemos que no están autorizadas, pero que de alguna manera hay personas que sí que las necesitan, de querer darlas gratuitamente el profesor, y no querer cobrar a ese padre porque de verdad lo necesitaba más que él. Y entonces el director ha despedido al profesor por querer hacer eso en su centro. Vamos, yo puedo citar otra serie de datos. Y de 3 colegios hay 2 que han utilizado más o menos los mismos métodos. No del mío, somos de 2 zonas distintas, no del mío donde tenemos toda facilidad, pero vamos, yo podría citar el caso de aquí mismo, de 4 o 5 colegios, o podría citar tal colegio, claro, en el ambiente que yo me muevo, en la barriada, donde estoy en contacto, diríamos, directo, con media docena de colegios. Yo no sé si es anecdótico decir que 2 de 6 que conozco alrededor ya lo han hecho, y además con todos los datos. Y entonces, diríamos, en una serie de contactos que tenemos, diríamos, a nivel incluso sindical, con la agrupación de EGB, incluso a nivel sindical, ¿no? A nivel de reuniones de profesores, de agrupación de estudios sociales, los GOES, en fin, a nivel de colegio de licenciados, a nivel de asambleas, toleradas, digamos. Esto está a la orden del día. Esto está a la orden del día, Ángel. Esto no se puede negar. Bueno, entonces Ahora, a mí se me ocurre... ¿quién lo arregla? No lo sé. Se me ocurre interrumpirles y preguntar, bueno, aquí lo que parece es que hay, o pudiera ocurrir que hay un desfase entre lo que el Ministerio pretende y la realidad. El Ministerio ha arbitrado los medios precisamente para que se controle de una manera real la actitud de los colegios privados sobre sus profesores y sobre sus alumnos, sobre las familias de los alumnos. Hombre, pero es que todo lo que están contando estos señores son denuncias tan flagrantes que evidentemente que los medios están ahí porque se trata de actitudes casi delictivas, ¿no? El Ministerio, creo yo, el Ministerio arbitra un sistema de constitución de asociaciones de padres de alumnos.
Por supuesto que si el Ministerio tuviera una prueba de cualquier tipo de género, la inspección, las autoridades inspectoras del Ministerio, si tuvieran conocimiento que los centros represalian a los padres por intentar constituirse en asociación, yo creo que tomaría medidas. Pero yo no lo sé si ustedes han acudido al Ministerio con pruebas en ese sentido. Luego, por otra parte, si efectivamente se han producido estos despidos, pues evidentemente que habrán sido despidos plenamente injustificados. Y entonces allí interviene ya otro factor de control, que es la magistratura del trabajo. ¿Cómo han sido despidos con indemnización o despidos justificados? Es decir, que se están planteando aquí a nivel general denuncias de hechos no ya solamente ilegales, sino delictivos. Pero eso, yo le pregunto a estos compañeros, ¿eso creen ustedes que caracteriza el sector de la enseñanza no estatal? Pues yo pienso que no lo puede caracterizar, pero que indudablemente hay un alto número de los que están... Porque incumplimientos los hay también, incluso en la enseñanza estatal. Es decir, nosotros los funcionarios incumplimos nuestras obligaciones muchas veces, ¿no? Unas veces recibimos sanción o reciben sanción cuando se puede probar la infracción y otras veces no. Los centros estatales cobran permanencias. En muchos centros estatales se cobran permanencias que están rigurosas y terminantemente prohibidas. Que es un hecho público y notorio. En la medida en que pueda probarse, será sancionado. En la medida en que no pueda probarse, pues no se sanciona y ya está ahí también el hecho. Sí. Y el hecho ese sí es bastante más generalizado. Sí, lo que importa, ¿no?, son las situaciones de hecho, no tanto la anecdótica que decía. Es curioso. Pues es como las situaciones de hecho, a ver si es que la ley de alguna manera no prevé todas las lagunas posibles que se puedan producir, ¿no? Sí, es curioso que afirmes, porque eres un funcionario, que están rigurosamente prohibidas las permanencias, cuando a nivel de casi todos los barrios de Madrid las permanencias son un hecho. Entonces, sí, ha perdido credibilidad, diríamos, el Ministerio cuando tiene una norma y la tiene permitida, o sea, la negación de esa norma al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues este mismo fenómeno está ocurriendo en la privada. Yo me referiría, o sea, ¿caracteriza esto de la enseñanza privada? Pues no, ya no. Pero tenéis que comprender un poco el nivel en que nos movemos nosotros, en zonas periféricas, donde sales por la calle y te encuentras en un barrio de los primitivos que se construyeron allí, pues 12 colegios, el colegio tal, el colegio cual, el colegio cual, y si tienes acceso a ellos, abres una puerta y hay 2 aulas, en malísimas condiciones. Yo me pregunto, la inspección, porque yo he visto a la inspectora ir por mi colegio y por otros colegios, ¿qué ha hecho? Posiblemente ha cumplido su deber, pero su deber ha denunciado, pero de ahí no ha pasado la denuncia. Entonces, por supuesto que yo no tengo ninguna duda contra la honestidad profesional de ese ¿Qué pasa con las denuncias? Ahora, esa es la pregunta. Es que yo no he estado. O sea, si una inspectora llega a un colegio, si una inspectora llega a un colegio e informa de lo que ahí ocurre y sucede un caso de esto, por ejemplo, automáticamente se produce una reacción oficial. Tengo que pensar en que sí, evidentemente. Bueno, ya, por supuesto, vamos, yo digo, ¿está arbitrado eso? ¿Ya está todo previsto en ese sentido? Es que los centros privados están sometidos a una reglamentación con un capítulo de sanciones y con un capítulo de multas y incluso con la medida grave hasta de la clausura del centro. De manera que ahí está. Yo, José Luis, acepto las circunstancias que se traen evidentemente argumentadas al programa. Las acepto porque debo aceptarlas. Como acepto asimismo que se ha dicho claramente que no es el sello de la iniciativa privada, lo cual me congratula. Y yo estaba por decirte que me parece que se está minimizando el tema, que el sector privado en España en educación general básica tiene 11.000 centros y que probablemente estemos hablando de un porcentaje insignificante que hay que atender, que habrá que llamar la atención, que habrá que sancionar con arreglo a la ley si eso se produce y los padres tienen una vía clara en el camino de la denuncia a través de la inspección o a través de la propia delegación. Y los padres esto se lo saben. Yo creo que es oportuno decir ahora que a nivel del cinturón verde que se ha dado en llamar en Madrid, hay mucha política en torno al tema educativo. Y esto puede que condicione determinadas expresiones y determinados planteamientos. Pero para mí, que estamos minimizando un problema que es nacional y que a mí me gustaría se le diera enfoque nacional, porque creo que esto llega a todos los sitios.
José Luis, yo quería sí, intervenir. Adelante. Bueno, yo quería hacer un paréntesis de todas maneras a Martínez Fuertes. Sí. Es que, evidentemente, Martínez Fuertes, señor espectador, representa aquí a los centros de enseñanza privada. Es lógico que los planteamientos sean a nivel general, y a nivel de datos, y a nivel de información. Pero es lógico también que cada uno de los espectadores que nos oyen tiene su problema en su casa, si lo tiene, y por lo tanto es lógico también que haya otros que los representen y que especifiquen cuáles son sus problemas. Es decir, que no hay que confundir la anecdótica con las situaciones de hecho que son muy importantes para el espectador. Yo quería intervenir porque... Todo el mundo quiere hablar, vamos a ver. Yo he llevado... Usted que ha hablado poco y vamos a verlo muy bien. No, es que yo no estoy en la periferia, entonces el problema no lo puedo atacar, pero he estado en la periferia. He llevado colegios nacionales. Y yo le puedo asegurar que he recibido de la inspección, no sanciones porque las cosas eran muy pequeñas, pero sí avisos inmediatamente, como cosas tan sencillas como esta. Se me ocurrió poner a los niños un babi y lo obligué. Era una cosa que la mayoría de las familias estaban de acuerdo, que los niños estaban mejor, esto hace tiempo, estaban mejor con babi. El famoso... que ya se ha quitado, gracias a Dios. Pero entonces parecía oportuno. Una familia le pareció que no debía hacerlo y a mí inmediatamente me llamaron de la inspección para decirme que no podía exigirlo. Y era una cosa que las familias estaban de acuerdo. Una vez que un profesor en clase comía y no nos parecía digno, solo me faltó aquel día para ir a decirle al inspector que no me parecía que el profesor obrara dignamente, para que inmediatamente se desplazara de la inspección a un barrio periférico de Sevilla, que estaba bastante alejado, para avisarle a aquel profesor que no podía actuar así. Es que usted era muy injusta. La tradición de los profesores es no comer en España hace muchos años. No, eso de verdad... Yo quisiera precisamente contrastar ahora un poco. Por una parte, la subdirectora de Varsovia que quería intervenir. Un ejemplo. Aquí se ha hablado mucho de los distintos tipos de dificultades y nosotros también tenemos numerosas dificultades. Después de la guerra, por ejemplo, teníamos unos edificios escolares deficientes, no teníamos suficientes escuelas. Entonces, tuvimos una iniciativa social y en el 1966 decidimos, para el milenario de Polonia, edificar un gran número de centros nuevos. Y cada persona pagaba una pequeña suma cada mes de su sueldo mensual para la construcción de estos centros escolares. Y hemos conseguido de esta forma construir no solo 1000 nuevos centros escolares, sino muchos más. Y en el momento actual, esta iniciativa está abarcando también otros aspectos, tales como la construcción de nuevos hospitales, etcétera. Y yo creo que quizá, si el presupuesto nacional no es suficientemente elevado y no puede dar subvenciones para todas las cosas, quizá esta idea puede ser útil también en su país, puede ayudar al presupuesto nacional con la iniciativa de los trabajadores de este país que contribuyen. Taibo, y en México ¿qué proporción hay de enseñanza privada y en qué medida es cara o barata con respecto a la enseñanza estatal? Sí, las escuelas privadas mexicanas suelen ser muy caras. En fin, hablo en línea general. Lamentablemente yo no sabía que hubiera traído datos y hubiera sabido que iba por este camino la conversación. Lamento no poder informar bien. Suelen ser caras, yo escucho, es una queja que a menudo se escucha. En la Ciudad de México, que es la que yo conozco bien, yo no soy solamente padre de familia, soy abuelo de familia. Entonces hay multitud de escuelas públicas, está bien. No ocurre igual en el centro de la República, en donde escasean grandemente. Yo quería intervenir un poco, porque antes usted dijo algo de lo que no me enteré bien o me inquietó. Usted señaló que sería más importante que esta especie de subvención de la que ustedes discuten y de las que no sé nada, se diera a las familias, a los padres de familia, y ellos eligieran la escuela. ¿Eso es lo que usted proponía? Yo lamento no estar de acuerdo, porque no creo que sean muy buenos. Los padres de familia, con todo respeto, no me parecen buenos educadores en líneas generales. Cada vez que un padre... Bien, pondré un ejemplo. La mayoría de las veces los padres de familia envían a sus hijos no a las mejores escuelas, sino a las más representativas socialmente, aquellas que tienen una mejor posibilidad de que sus hijos se relacionen a un nivel adecuado
para luego entrar, digamos, en la sociedad. No creo de verdad que los padres de familia sean unos buenos transmisores de la actitud de cambio que el mundo está ahora pidiendo y con urgencia. Bueno, dos incisos entonces. Sin embargo, Uno, yo quería contestarle. Sí, bien. Son los últimos responsables de la educación de sus hijos, o los verdaderamente responsables. Sí. Entonces, quizás Pero no- lo que necesiten estos padres sea información. Sí, es posible, antes se dijo esto. De cualquier manera, parece tal como va el mundo que los padres de familia están fracasando. Hablo en líneas generales, ¿no? Demasiado líneas generales. Yo Sí. creo que hay una conciencia de lo que se quiere para los hijos. dos incisos mucho más antes de clara pasar, de la que usted antes de dejó. pasar a los espectadores, por favor, porque si no vamos a acaparar el tiempo de los espectadores, que son también muy coprotagonistas en esta emisión. Adelante, Luisa Rubio. Yo Son los quería padres de decir familia, ¿no? A Martínez Fuertes, Ah. precisamente. No, es sobre una cosa que dijo antes, de que se politizaba en parte la enseñanza, ¿no? Es política decir que las madres y las familias humildes no podemos pagar una enseñanza privada. Es política exigir una enseñanza totalmente gratuita y que no empiece a partir de los 6 años, sino que empiece a partir de los 3 o 4 años. Si eso es política, pues No, me estoy no. convirtiendo en política últimamente. Si me perdonas, Sí, no, rápidamente, para pasar a los muy Sí, un espectadores. rápidamente, momento. no me he También querido quería- referir a también quería eso. decir otra A cosa. ver, completo. También quería decir otra perdón, cosa y es en señora, pero qué referencia bueno a que lo sea política, ¿no? ¿Eh? Pero qué bueno que sea política. Sí, muy bien, pues no, sí, no yo creo que estoy usted de debe acuerdo. discutir esto. Es Yo política, quería obviamente. decir una Qué cosa, bueno que lo Carlos, sea. Vamos a ello. precisamente, y es sobre esto de la ayuda a las familias. Yo no estoy en contra por un lado de la enseñanza privada, pero tampoco estoy en contra de los centros privados. O sea, pienso que el día que España tenga una plaza totalmente gratuita para cada niño, después pueden seguir los centros privados y luego veremos a ver si interesa o es necesario que estén. Y luego aquella madre que tenga dinero suficiente como para pagar un colegio privado es libre de llevarlo a él si quiere. Pero primeramente necesitamos todas las plazas gratuitas y que todos los niños que ya nacemos con ese derecho es precisamente pues eso, obtener una Es que, enseñanza gratuita. perdone Eso es que lo le que yo conteste, pienso. yo no le he quitado, no le he quitado ese derecho de que tenga sus hijos una plaza gratuita. Lo que le he ofrecido es no tener que esclavizarse al tipo de enseñanza gratuito que le ofrezcan, sino que usted pueda elegir libremente el centro que sea, con la ideología que a usted le guste, con las técnicas de trabajo que a usted le parezcan más convenientes para sus hijos, y en el centro que quiera, gratuitamente, porque la subvención va directamente a usted, no al centro. O sea, yo le estoy, con esta idea lo que le estoy ofreciendo es, además de la gratuidad, es la libertad de elegir, que no va en Es que contra yo pienso absolutamente que de el la día gratuidad. que en España existan totalmente las plazas gratuitas para todos los niños españoles, tendremos una conexión que hasta ahora no la ha habido entre padres y educadores, que es donde podremos sacar la clase de enseñanza que nos gusta para nuestros hijos. Perdóname por referencias, como decimos en otros organismos. Yo sí quería contestarle. Yo creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, cuando menos en algunos aspectos. Yo, por supuesto, enseñanza gratuita, pero gratuita total. Total. Que no es lo que se ofrece con la subvención. Justo. O sea, Por eso las estoy en contra de ella. 410.000 pesetas no son enseñanza gratuita, que nadie se engañe. Es una parte. Y otra parte, como usted sabe muy bien, la tiene que cubrir el padre. Y a pesar de todo, no llegamos. El puesto escolar está muy por arriba de lo que supone. Las 410.000 pesetas más las 425 mensuales que se autoriza a cobrar al padre. El puesto escolar en este momento en la iniciativa privada al colegio pequeñito, el chico ese de que hemos hablado, está aproximadamente en las 1.800 pesetas. Vea usted si llegamos, es que no llegamos. Martínez Fuentes, yo creo que esto de todas maneras quedó un poco claro antes con lo de los presupuestos del Estado y lo que costaba la enseñanza, y vamos a tener oportunidad de volver a ellos con los espectadores. Yo quería solo hacerle, no dejarle intervenir al Alburquerque, que es algo relacionado con esto que estamos hablando directamente. Sí. No, yo quería hacer una, como usted ha intervenido poco, yo quería saber, y antes quería hacerle una referencia a la profesora de Polonia, yo quería saber si usted cree viable esto a lo que ella alude, que no solo el presupuesto del Estado es el que a veces interviene en la formación de los alumnos, en la enseñanza en general, sino que a veces se recurren a otros medios de tipo social, de tipo individual, de tipo quizá en países occidentales fundacional, para atender las faltas que el Estado no pudiera atender. ¿Cree usted que esto es factible en España de abordar? Sí, yo pienso que sí, en este caso, sí. Lo que yo quería plantear era, ligando con una conexión, con una afirmación que se ha hecho antes sobre el analfabetismo, es que se entienda de una vez que
qué es el término analfabetismo, porque parece bastante claro que la simple descripción de la situación revela que en esta cuestión de la organización, de la gestión de la enseñanza, somos absolutamente analfabetos. En este caso, o sea, analfabeto no es ya, y teniendo en cuenta la situación complicada, alfabeto no es el que sabe leer, escribir y hacer 4 cosas. Es que realmente no se trata de llevar al tema a decir que exista la posibilidad de la denuncia. Alfabeto significa hoy el hecho de garantizar el hecho de que el colectivo social se pronuncie y que no tenga que esperar el ministerio o el colegio a una denuncia, sino a una participación de, como tú has dicho en una bella palabra al principio, coprotagonistas. Es decir, somos todos, y yo aquí al menos no vengo como experto, sino como un trabajador de la enseñanza que desde luego tiene mucho que decir, y se lo dice todos los días al ministerio, de la falta absoluta de estos mecanismos en los cuales podamos decir las cosas, sin tener que recurrir a la denuncia, que es algo como bastante indeseable. Es decir, que el alfabetismo empezaría en el coprotagonismo, como tú has dicho, ¿no? Un alfabetismo relativo de las familias. De todas maneras, yo aquí les corto, porque yo creo que es hora de que los espectadores tengan sus palabras que decir, no su palabra, sus palabras que decir, y vamos con ello. Javier Vázquez, ¿hay muchas preguntas ya? Muchísimas preguntas, estamos batiendo el récord de preguntas y creo que muchas se van a quedar es un buen final, sin respuesta. Adelante, por Javier falta Vázquez. de tiempo. Por ejemplo, vamos con la primera. ¿Qué sueldo hace falta para que un matrimonio con 3 hijos en edad de EGB puedan llevarlos a un colegio privado? ¿Qué sueldo hace falta? ¿Quién quiere contestarnos a esto? Adelante. Vamos, yo creo que un sueldo... Primero usted y después la madre de familia que tenemos al lado. Yo creo que esto es importante. Si es un hijo, un sueldo que permita pagar aproximadamente... Ha dicho 3 hijos. Sí, 3 ¿Qué hijos. sueldo haría haría falta para que un matrimonio pudiese llevar a 3 hijos al colegio? Al colegio privado de pago. Sí. Pues un sueldo que permitiera por lo menos Bueno, vamos unas obligaciones. Vamos contigo, aunque Martínez Fuentes a lo mejor nos dice que es minimizar el problema, pero yo creo que no es minimizar. Parece correctísimo. Teniendo en cuenta que el coste de la enseñanza privada por enseñanza reglada alcanza aproximadamente de 1.500 a 1.800 pesetas, pues sería necesario un sueldo del que sobraran 1.500 a 2.000 pesetas por alumno. O sea, entonces, es evidente. Sí. Ahora, es una manera técnica de abordarlo. Eloísa Rubio. Hay otros factores de coste, porque ¿qué se destinaría a la ¿Esta vivienda? pregunta se refiere al sueldo mensual o un sueldo diario? Al sueldo mensual. Al sueldo mensual. Pues, Es que es muy ¿sabéis relativa. una cosa? Que yo no tengo sueldo. Es un problema. Pero aparte de eso, creo que una familia con 3 hijos, a un sueldo mensual, pagando una enseñanza privada y viviendo muy, muy humildemente, creo que no lo haría ni con 30.000 pesetas. Y no podría comer filetes todos los días, seguro. ¿Y entonces cómo lo hacen? Esto es una cosa que yo quisiera No, saber. perdona. ¿Por qué? ¿Porque es cara la vida o porque es cara la enseñanza? No, todo. Es cara la enseñanza, es cara la vida en sí, porque metiéndonos con el teléfono, con la luz, con el agua, que también ha subido, y todo en general. Pero vamos O sea, a ver, que creo que es una entre los carestía de vida la elementos que tenemos. constitutivos de la vida, aparte de comer, ¿qué otra cosa hay más importante que la educación? Esto una pregunta. Y otra, yo creo que aquí estamos gente capacitada, de acuerdo con la corrección de antes, para en los órganos de participación y permitiendo precisamente llevar las inquietudes al nivel que procedan, exigir y pedir que la realidad de la ley sea ya. Es decir, que la enseñanza sea gratuita y, por tanto, la libertad de acceso que se ha indicado antes pueda ser posible para todas las familias. Claro, Yo desde ahora mismo lo perdón, quiero. cuando se señala que lo más importante es la educación, no se quiere señalar que sea por lo que más haya que pagar, sino justamente por lo que no haya que pagar. Exacto. Sí, ¿Said quería decir algo también? Bueno, que es un sueldo de ensueño. O sea, yo soy un profesional de la enseñanza y además de título medio, licenciado con eso, y yo, vamos, es que se llevaría casi la tercera parte de mi sueldo. Yo ni a uno siquiera podría llevar. Entonces, yo que no soy padre de familia, yo quisiera saber, ¿y cómo se arreglan los padres de familia, Eloísa Rubio? Pues Y dame- es muy complicado cómo se arreglan los padres de familia, pero yo te aseguro que la mejor contable española es la mujer de un obrero. No sé cómo lo hará,
pero así lo hacen. Señora, perdón, ¿puedo preguntar también? Sí, se puede preguntar. ¿Qué es lo que paga una madre de familia al sacar a su hijo de la escuela pública y llevarlo a una escuela privada? ¿Qué está pagando? ¿Una mayor calidad de educación, un mayor estándar social, una actitud de tranquilidad respecto al futuro de sus hijos, entrañada en una organización cerrada y que permite un escalamiento de puestos más rápido? Pienso hoy, por cosas que he visto y que a mí mismamente me han ocurrido, que en este caso se pagaría una calidad de enseñanza. Bien, no hemos tocado todavía el tema de la calidad de enseñanza, pero yo quería preguntar, profesora... Sí, yo creo que precisamente aquí tendríamos que plantear un asunto. Incluso si se trata de la enseñanza pública, debemos de decir que los costes de vida están aumentando constantemente en todos los países. O sea que no se trata solo de tener que pagar la enseñanza privada, sino que tenemos que pagar todas las otras cosas que tenemos que dar a los niños y a la familia. De tal forma que no se trata tanto de la diferencia entre enseñanza privada y pública. O sea, tenemos que saber si esta coste es tan extremadamente caro que no se puede pagar. Sí, pero yo quisiera preguntar, realmente gratuita. Es decir, no hay nada que pagar por parte... Perdona, José Luis, que te corrija, porque a mí me parece que la profesora ha dado en el clavo de la cuestión. El tema de la enseñanza es muy importante y creo que estamos cayendo en un error al hablar de enseñanza gratuita. No existe la enseñanza gratuita. Parece que es volver a los cuarteles de invierno y dar el no a todo lo que hemos dicho antes. Toda la enseñanza cuesta. La prueba es que estamos quejándonos de que el Ministerio no tiene presupuesto para amparar esa enseñanza. Y curiosamente, la enseñanza es muy cara, se podrían arrojar números sobre esta mesa de la enseñanza que ofrece el Estado, que está pagando más a su profesorado que la iniciativa privada, que es un problema social importante que está en la calle. Entonces no existe la enseñanza gratuita, existe la enseñanza sufragada con cargo al erario público, pero existe con un coste. Lo que aquí deberíamos hablar es de ese coste. Y ese coste, evidentemente, es alto. Bueno, Eloísa Rubio lo había tocado antes, que no era solo lo que cuesta la enseñanza, sino efectivamente el presupuesto general del ama de casa. Pero yo quería preguntar de todas maneras esta cosa específica. Sí, el presupuesto familiar, ¿hay pagos que hacer de todas maneras, aparte de que la enseñanza, grosso modo, sea gratuita en Polonia? Es decir, la enseñanza es gratuita. Es decir, que no hay que pagar nada para obtener el derecho a que los niños frecuenten la escuela. Esto no cuesta. Pero de todas formas tienen que comprar libros, manuales escolares. Por ejemplo, hay que pagar también el transporte de los niños al colegio. A veces tienen que ir a escuelas que están alejadas. También hace falta gastar dinero para vestir a estos niños, o a veces necesitan equipos para las excursiones escolares. Todos estos gastos los paga la familia. Y además, nosotros hemos creado todo un sistema de ayudas para las familias que lo necesitan, que verdaderamente no tienen los medios, familias de obreros que no tienen la posibilidad de dar una enseñanza a todos los hijos si se trata de una familia numerosa. Y entonces, por ejemplo, los niños, para que no trabajen hasta la edad de 18 años, mientras tanto tienen que seguir comiendo y vistiéndose. O sea que no se trata directamente del coste de la enseñanza, sino del coste de mantener a los niños durante todo este tiempo sin trabajar. Por lo tanto, tenemos que crear unos sistemas de ayuda familiar o unos sistemas de becas escolares para que todos los niños puedan ir a la escuela. No es una sola ayuda a la enseñanza. Javier Vázquez, de todas maneras, para que haya la mayor variedad posible de temas. ¿En Polonia pueden elegir los padres el colegio? En Polonia. Sí. O sea, ¿se refiere usted al tipo de colegio? Bueno, no hay más que colegios públicos, colegios estatales. Público, ¿a qué colegio pueden ir? ¿O es el Estado el que lo marca? Las familias tienen la elección dentro de la enseñanza estatal, que es la única que existe, y de acuerdo con los planes estatales y las normas del Estado, existen liceos de enseñanza técnica o liceos de enseñanza general básica. Algunas veces, evidentemente, faltan plazas, por ejemplo, en un colegio de enseñanza técnica, por ejemplo, pero en principio son los alumnos y las familias los que eligen el tipo de colegio o el tipo de enseñanza que quieren que siga sus hijos. ¿Por cuánto dinero le sale al Estado un niño en un colegio estatal? Adelante, Damián. Pues es que hay diversos niveles de enseñanza. Vamos allá, vamos a ver si se puede abordar esto. El coste de la enseñanza estatal es superior al coste de la enseñanza privada con carácter general. Ahora bien,
también hay que decirlo todo. El profesorado de la enseñanza estatal está mejor retribuido que el profesorado de la enseñanza privada. De manera que fundamentalmente esta diferencia de coste normalmente queda compensada por la mayor gratificación, por lo tanto, la mayor remuneración del profesorado público. El coste de un centro de educación general básica, pues ahora aproximadamente se puede calcular alrededor de unas 2.500 pesetas por alumno mes. ¿Por alumno? Por alumno mes, sí. El coste en un instituto de enseñanza pues puede alcanzar de 4.000 a 5.000 pesetas por alumno mes, y el coste en la universidad es tan tremendamente caro. ¿Y en la enseñanza privada? Perdona, no, yo primero... Que no me gustaría decir. Una intervención con referencia a lo que ha indicado Juan Damián, que no estoy de acuerdo con el coste de la enseñanza estatal, creo que es más. Es decir, creo que alcanza entre las 22 y las 25.000 pesetas al año, preescolar y educación general básica. El bachillerato está por encima de las 6.000. Lo que yo he dicho, 2.000 y pico dividido en días mensualidades. Es que hemos entendido 1.500. 2.000. Esto... y hay otra discrepancia que es muy importante. No es cierto que la iniciativa privada pague menos al profesor. Y sí es cierto. Me explico. Paga menos, en realidad, al profesor en mano. Pero tiene que pagar seguridad social. Tiene que pagar seguridad social, y el componente de esos elementos constituye una cantidad aproximada de unas 30.000 pesetas. Con el pacto sindical habido exactamente con referencia al día 1 de enero, lo que cuesta un profesor de educación general básica a un centro privado con una antigüedad relativamente pequeña son 30.000 pesetas. Parte de ellas, por supuesto, una parte importante se las lleva a la seguridad social. Esto es cierto. Entonces, no es exacto, porque el profesorado estatal está percibiendo las 26.000, 27.000 pesetas. Pero es que tiene de pasivos 3.000, está en las 30.000. Le podemos poner algo de antigüedad. Quiere decirse que aquí lo que sale mal realmente es la obligatoriedad que hay de la cotización a la seguridad social, que está incidiendo de una manera tremenda en los costos. Sí, una puntualización, que es que la seguridad social también la tiene el funcionario público, bien por el régimen de pasivo, bien por la recién implantada seguridad social de los funcionarios es un cuarto, públicos. Es un cuarto del otro. El profesor decía. Dos cosas muy breves. Primero es una pregunta al preguntador, porque dice qué le cuesta al Estado. ¿Qué es esto? O sea, el Estado recauda fondos de alguien, de alguna parte. Sí, a la comunidad. Es decir, en definitiva los pagan la comunidad, es decir, los pagan, y en este país en concreto lo pagan los trabajadores. Y segundo, si desde luego en la enseñanza pública cobramos más que en la privada, el sueldo de un ayudante con exclusiva, que es 15.000 pesetas, si cobramos más que el de la privada, yo no sé cómo vive el de la privada, pero vamos, en la universidad uno con enseñanza exclusiva, a ella 15.000 pesetas. Entonces, me horroriza pensar que el de la privada... Eso me importa puntualizarlo. Es algo que... Sí, con carácter general, el profesor funcionario público del Estado cobra mucho más que el profesor privado. Se está refiriendo al compañero a lo que cobra un profesor interino o contratado en el Estado, no al profesor funcionario. Por ejemplo, hay una diferencia entre lo que vulgarmente se llama el PNN, el profesor no numerario, y el profesor numerario. Evidentemente es cierto, el profesor no numerario, el profesor interino y contratado está exageradamente mal pagado por el Estado. Eso sí, pero el estamento funcionarial está mejor retribuido, sin estar bien retribuido. Sin estar bien retribuido. Sin embargo, además, el profesor interino, yo creo que hace un gran porcentaje del profesor que se dedica a la por arriba del 80%. ¿Quién? Por arriba del 80%. El profesor interino es un gran porcentage del profesor del Estado. Depende solamente en educación general básica. Depende de niveles. Solamente en educación general básica hay 130.000 funcionarios. Claro. De manera que no es un gran porcentaje. Solo en la universidad. Es un gran porcentaje en la universidad. En la universidad. En la universidad, sí. No, yo quería decirte, me has preguntado antes y creo que he dejado la pregunta en blanco, el costo de la enseñanza no estatal, en términos estimativos, porque es muy difícil ponerlo de otra manera, no llega a las 2.000 pesetas, bien a ser 1.900, 1.850, 1.900. No llega a las 2.000 pesetas. Y ya se ha indicado que el coste real del puesto escolar en los centros del Estado es netamente superior. ¿Y un ama de casa cuánto paga, grosso modo? O en síntesis, mejor dicho, no grosso modo.
¿Cuánto paga por un hijo en un colegio al cabo del mes? Al cabo del mes. Bueno, Pues, depende del a grosso colegio, modo, ¿no? depende del colegio, ¿no? Voy a hablar en términos Si no es generales. subvencionado o no es estatal. Voy a hablar de ¿Cuánto paga ella? de la enseñanza privada. De la enseñanza ¿Cuánto paga privada de pago. Hoy, 1.000 pesetas por cada niño, aparte de un lapicero, un cuaderno y un borrador diario. Diarios. Hombre, eso es muy- Bueno, constatación. A grosso modo. Pagar 1.000 pesetas, evidentemente, estamos, y volvemos al planteamiento inicial de esta reunión, en una enseñanza deficitaria, puesto que el puesto anda por las 2.000, las 1.900 como he indicado. 1.000 pesetas Un momento, en un colegio de que pago. estamos pagando, sí, por un niño de 4 años. Sí, 1.000 en un pesetas preescolar. En negociaciones con los centros hasta ver qué pasa si el Ministerio se hace cargo de la subida esta que han dado o qué. O sea que se están dando 1.000 pesetas hasta ver. Pero- Independientemente, Luego ya Martínez veremos. Fuentes, de que yo creo que sí ha quedado claro que en cualquier caso la enseñanza es deficitaria. Claro. O no se puede ser deficitaria, sino que es una inversión sobre el futuro, vamos, de otra manera. Los O sea, que colegios- evidentemente los yo creo que colegios- eso sí está claro ya para todo el mundo. De ¿Los acuerdo. colegios de curas son más caros o más baratos? No, pregunto sin mala intención porque no lo sé. Padre Martínez Fuertes, a eso puede contestar. Se pueden catalogar 3 tipos de centros. El centro pequeño, que en su mayoría está subvencionado, incluidos religiosos. El centro mediano, que ha entrado en buena parte en ayuda al precio. Y un tipo de centro que podríamos clasificar como centro de élite, que tiene que tener una explicación y que creo que además lo merece la familia española. Es el centro que tiene unas características de investigación pedagógica muy importantes. De tal manera que esos centros son los que están abriendo brecha por tener una relación corta de profesor-alumno o tener 2 profesores para un aula, haciendo una investigación que realmente no se paga con dinero. El propio Ministerio no podría sostener este tipo de centros. Sí, y quiero señalar que en México, muy recientemente, el año pasado, los jesuitas se retiraron de la enseñanza por entender que estaban creando un sistema de élite no adecuado. Bien, si es que para su aquellas personas que pregunta ya se para son- los religiosos es que, en general, los religiosos de la enseñanza, a excepción de determinados centros en Madrid y Barcelona, que es posible que en la cometida inmediata entren en el tema de las subvenciones, ya empiezan a estar subvencionados en toda España. Bueno, de todas maneras, los colegios de élite sí será un tema a tratar en un momento dado. Yo creo que vamos a dejar paso de nuevo a los espectadores, o que querían incidir en algo Sí, de yo valor. quería dar un dato porque creo que es importante que Adelante. se conozca y que lo conozca todo el público. Porque se está hablando del precio de la enseñanza y del coste de la enseñanza. Yo quería dar un dato un poco demostrativo de la realidad escolar española en cuanto al coste de la enseñanza. El coste de los centros de educación general básica. El alumnado de educación general básica en España aproximadamente son 5,5 millones de alumnos. De esos 5,5 millones de alumnos, las 2/3 partes están recibiendo su enseñanza en centros del Estado. Por lo tanto, están recibiendo una enseñanza gratuita o semigratuita. Es decir, no se le puede llamar enseñanza gratuita porque no abarca a todos los elementos del coste y, como decía la profesora de Polonia, no abarca al transporte, no abarca al comedor, no abarca a otros elementos de coste para la familia. Pero respecto de la enseñanza, están recibiendo una enseñanza gratuita o semigratuita. Semigratuita por estas permanencias de que hablábamos antes. Estos son aproximadamente, de los 5,5 millones, aproximadamente 3,5 millones o 3.200.000. Pero luego, por otra parte, el sector no estatal, que es un tercio de esta enseñanza general básica, pues está subvencionado al 100%, 1.200.000 niños. Es decir, que de los 5,5 millones de niños, solamente están en enseñanza de pago completa, solamente 600.000. Por lo que se refiere al bachillerato, el bachillerato es una enseñanza en el Estado prácticamente gratuita. El alumnado al que se le presta el servicio de la enseñanza en los institutos de bachillerato, es decir, al que le presta el Estado, supera el 50% del alumnado de media, lo cual quiere decir que el 50% del alumnado de media está recibiendo enseñanza gratuita o semigratuita. Y por lo que se refiere a la universidad, el alumnado al que atiende el Estado es aproximadamente
pues de más del 90% del alumnado universitario, lo cual quiere decir también, si se conocen las tasas que se cobran en la universidad, que el 90% del alumnado universitario está recibiendo también en España enseñanza gratuita o semigratuita. Es decir, llama enseñanza accesible, semigratuita, porque no comprende todos los conceptos de gratuidad. Este es un dato que es importante. Rápido para volver al espectador. Sí, yo pienso un dato muy importante. La subvención está ayudando a colegios que no mantienen unas condiciones mínimas pedagógicas y que su suerte tendría que ser cerrar. Hay una élite de 600.000 alumnos que nunca serán subvencionados, claro. Esos colegios fuertes no quieren la subvención. No deberían, siquiera. quizá. Pero... Porque en parte, bueno, de hecho, por lo menos han hecho pocas presiones y muchos ni siquiera la han pedido. Sí, perdón. Bueno. Oye, Ángel, mira, llevo 20 años, tantos como tú, dentro de la enseñanza religiosa. Y he corrido muchos colegios de religiosos, como copropietario, si a eso se le puede llamar una comunidad religiosa. Y he corrido colegios de Madrid, del sur, del norte. Y entonces, este es un hecho. Estos colegios, estos grandes colegios, son colegios de élite, queramos o no queramos. Son colegios de élite, colegios privilegiados. Estos colegios no tienen la subvención. Los que tienen la subvención son unos colegios que debieran de desaparecer, porque con esta subvención ha sido una pequeña ayuda, pero las condiciones en que realmente se están moviendo los colegios, estos colegios pequeños, con una falta de medios, de espacios, de laboratorios, que es que esto es un parche a un pantalón viejo, que habría que retirarlo. Me perdonas. Yo creo dos cosas, que entra un tema de transformación que está acometiéndose todavía, un tema de transformación de esos centros que evidentemente no reúnen condiciones. Punto primero. Punto segundo, no estoy de acuerdo con el tema de élites tal como se ha planteado aquí. Que hay ese colegio que yo he llamado especial para atender con una relación alumno-profesor pequeña, en los métodos, investigar, etcétera, admitido que ese colegio tiene que tener un tratamiento distinto. Creo que lo tiene que sustentar una sociedad y que no entra nunca en el régimen general. Pero eso responde a un 3% escaso. El resto, y aquí tengo cifras, se nutre de la sociedad media baja, que corresponde a un 32%, porque la media es un 18%. Y los números hacia arriba son relativamente bajos, de manera que no. Creo que en este sentido tenemos una óptica equivocada. Las estadísticas dicen otra cosa. ¿Sí? ¿Algo que añadir? Yo quería incidir... Yo quisiera que, si no es necesario, no intervengan para que los espectadores tengan más oportunidades. Vamos. Adelante, Javier Vázquez. Esta pregunta es para el señor Martínez Fuertes. Si la enseñanza no es negocio, tal como han repetido varias veces los invitados que representan a la parte empresarial, ¿por qué no ceden sus colegios al Estado o, en su defecto, a la autogestión entre profesores, padres y alumnos y, en cambio, buscan afanosamente las subvenciones estatales? Pues porque ni los quiere el Estado, creo, ni los quieren los padres, ni creo que los quieren los profesores. Y estoy refiriéndome a determinados centros, los que evidentemente están en una situación de precario. En todo caso, evidentemente, aquí hay una situación que debe quedar clara. Hace muchos años que vengo diciendo, como responsable de este tema, que la enseñanza privada es deficitaria, que se salvan unos pocos centros. Lo que reclama la enseñanza privada, en este caso, es trato igual en el presupuesto con la enseñanza estatal. Y entonces, perdónenme un momento, y entonces, ateniéndonos a los costos, ahí está la Ley de Educación, con el coste real del puesto escolar del Estado, más amortización e interés de la inversión, con ese procedimiento, perfectamente la iniciativa privada puede responder al reto de la sociedad y al reto de la enseñanza. Pero lo que estoy advirtiendo aquí, no sé si peco de excesivamente, no sé, navegar por debajo del agua, estoy advirtiendo como una especie de constante ataque a los centros de enseñanza privados
porque ganan dinero. Me parece absurdo. Pues supongo yo que eso es un negocio y están para ganar dinero. El problema no creo que sea ese. Es decir, que hay un centro especializado en enseñar y que esté hecho para que quienes trabajan, quienes los fundan, ganen dinero, me parece bien. Yo creo que lo que hay que cuestionar es si verdaderamente nuestra sociedad merece tener ese tipo de centros. Es decir, entonces lo que hay que cuestionar sería la sociedad, no los centros. Por otra parte, yo le noto a usted como defendiéndose mucho. Me parece que usted tiene razón. Yo si pusiera una ferretería intentaría ganar dinero con la ferretería. Ahora bien, ¿qué daño hace mi ferretería y qué tipo de cosas vendo? Este es el problema. Dice incluso que no se gana dinero. Tal vez dé la sensación de defenderme porque es penoso. Está usted cauto. Es penoso que en la sociedad se haya extendido de la manera que se ha hecho el tema de la enseñanza-negocio. Y no es cierto, desgraciadamente hoy no es cierto. Hoy es todo lo contrario. Sería interesante el que en este asunto se encuestara a la propia sociedad y que ella misma se dé cuenta de la realidad. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Usted tiene razón. Es decir, yo creo que mi ejemplo es válido. Yo si pongo un negocio, lo pongo por una serie de razones. Yo quería hacer una pregunta. Como mi nivel cultural no es muy alto, muy elevado, entonces no sé a quién le va a corresponder. Pienso que a Jesús y a Paco le va a ir esto. ¿Qué hay de la igualdad de oportunidades en los niños? ¿Puedo yo responder? Sí, adelante, Said. Es que yo lo entiendo de una forma y puede que sea cierto. Es un tema grave. No hay absolutamente igualdad de oportunidades. No la hay a los 2 años, o a los 3, cuando debieran empezar la auténtica escolaridad, y olvidemos la palabra de preescolar. Es la edad básica de la escolarización, a los 3 años. Y a los 3 años solo pueden ir unas clases privilegiadas económicamente. Esto trae que a los 6 años, las clases estas menos privilegiadas, más pobres, entran retrasados con respecto a aquellos alumnos que han podido a lo llamado preescolar. La primera desigualdad terrible que está soportando nuestra sociedad. Y luego, al cabo de los 13 años, a los 13 o 14 años o 15 años, ahora al acabar el octavo, se plantea un problema terrible, una nueva selectividad donde se ven perjudicadas las clases más pobres, porque han tenido que pasar sus años de enseñanza en colegios menos dotados, con mayor número de alumnos, con un profesorado excesivamente muy poco preparado, porque la cantidad de clases que tienen que dar, etcétera, etcétera. Entonces aquí no hablemos de igualdad de oportunidades. No, pero pienso que es usted en este caso muy discreto, porque es que la desigualdad de oportunidades no comienza midiéndose el aula cuántos metros tiene. Comienza en el momento en que un señor tiene una suficiente cantidad de vitaminas y otro no las tiene. El niño, obviamente, que no las tiene, va a ser muy difícil que llegue ingeniero agrónomo. Entonces la desigualdad que usted pregunta, me parece muy encantador eso que haya dicho lo de que hay que tener gran cultura. Niego que haya que tener gran cultura, lo que hay que tener es una buena cocina, ¿no? Sí. Taibo, eso está muy bien y evidentemente nos lleva a otro tema mucho más amplio, pero estamos justo con el problema de la enseñanza, ¿no? Con el problema del hambre, que ya lo hemos tratado, por cierto, en este programa. Perdona, yo en cualquier caso, para darle la razón a Sainz, yo creo que la comisión de evaluación se tendrá que enfrentar con el problema que la enseñanza obligatoria debería empezar antes, no a los 6 años, sino antes, y tal vez, con arreglo a la ley de relaciones laborales, alargarse también más, ir hasta los 16. Bueno, de todas maneras yo les corto aquí a ustedes también, porque mi equipo me está diciendo que los espectadores quieren preguntar. De modo que vamos a darles su igualdad de oportunidades y vamos a ver si ahora al responder intentamos ser lo más breves posible, porque el tiempo ya está limitado, desgraciadamente, y entonces procuremos responder con contundencia y sin complicaciones. Vamos a ver, Javier Vázquez, adelante. Sí. ¿Existe algún sistema de inspección sobre la alimentación de los niños que se ven obligados a comer en los colegios? Pues... Adelante la directora. Yo he llevado colegios estatales y colegios privados y nos dan un programa de alimentación y hasta especificados los menús. Indudablemente las inspecciones, llevo 18 años en la enseñanza, se suelen quedar a comer y ver si esto funciona. Ahora, si luego todos los centros lo cumplen o no, eso ya es algo que no está en mi mano. Eloisa Rubio. Pues mis hijos no se quedan a comer, pero conozco centros en los cuales hay comidas porque los padres se tienen que ir a trabajar y entonces la madre tiene que dejar a ese niño en los colegios. Precisamente me voy a referir a los estatales en este caso. Y es deprimente. Es deprimente. El por qué no lo sé. Entonces nuevamente sale el fraude. No sé si se debe decir así,
pero ahí está. Yo quisiera contestarle, porque hoy represento la enseñanza privada, pero está en la estatal, y verdaderamente todo el rato llevamos dejando a la enseñanza estatal bastante mal. Yo creo que tienen ustedes cierta desgracia con los colegios que están en contacto. O que usted ha tenido mucha suerte con aquel que ha estado dirigiendo. He estado en varios. Y desde luego le puedo decir que la enseñanza estatal, la imagen que ha quedado de ella no es. Hoy día hay centros estatales que son de los mejores de Madrid. Esto es clarísimo. Y tampoco voy a citarlos para no hacer publicidad. Es decir, que existen centros estatales y no estatales que no funcionan, está clarísimo, pero que la enseñanza por ser estatal ya es mala, eso desde luego no se puede probar, ¿eh? Bueno, porque yo no estoy en contra de la enseñanza estatal, puesto que estoy precisamente toda la noche es importante porque es que los colegios está dando una sensación todo el programa de que verdaderamente la enseñanza estatal a la que reciben muchos niños es deprimente y yo he vivido muchos años. Perdón que corrija, pero yo creo que el programa no está dando esa impresión. No se sabe, de todas maneras son los espectadores los que tienen que decir qué impresión da el programa, no nosotros. Pero yo creo que al revés, aquí se está hablando mucho de la enseñanza estatal y de la contradicción con la privada. No quiero dejarlos por el suelo. Ahora, si hay una mala administración, sí que ruego y pido encarecidamente al Ministerio, al Gobierno, que se preocupe de ello. Javier Vázquez, otra pregunta. ¿No es cierto que los colegios obtienen beneficios en base a las comidas y transportes que estos mismos ejecutan? Es un poco la misma pregunta, pero adelante. No, el representante del Ministerio en otro... No es la misma pregunta. No es la misma pregunta, ¿no? No, es una buena pregunta. No es la misma pregunta. Adelante, efectivamente, es cierto. Es cierto. Es decir, hay muchísimos colegios, fundamentalmente colegios no estatales, colegios privados, están transformados en colegios, por una parte, restaurantes, agencias de transportes, etcétera, porque concretamente, aparte de la enseñanza que cobran, que vuelvo a repetir, la enseñanza reglada es barata, sin embargo, bien por aditamento de ganancias o bien para compensar pérdidas, se cobran cantidades, en algunos casos excesivas y abusivas. Concretamente, en comedores, en comida, se cobran más cantidad que el coste. En transporte se suele cobrar una comisión de lo que cobra el transportista. Y en libros de texto es habitual que se cobren comisiones en los centros y en los centros estatales la cobran los profesores. ¿Todo eso también encarece mucho el precio que ustedes pagan por colegio? Pues no sé hasta qué punto, pero yo pienso que sí que debe de encarecer. Perdona, José Luis. Sí, bien. Perdona, Uno de los José Luis. dos. No, bueno, yo de nuevo discrepo con Juan Damián. De nuevo discrepo por una razón. Creo que la media pensión, que es como se llama técnicamente, puede significar efectivamente un ahorro, digámoslo así, para el centro y cubrir situaciones deficitarias que están ahí. En cuanto a que sean cantidades abusivas, que en casos no se dan y tal, hay que tener en cuenta que obedece a una planificación. Y curiosamente está ocurriendo un caso. Los centros están de vuelta en el tema del comedor y empiezan a estandarizarlo y ponerlo en manos de entidades que atiendan este tema, por un lado. Y en lo que se refiere al transporte, clarísimamente. En lo que se refiere al transporte, hoy la mayor parte de los centros privados han puesto el transporte en manos de los transportistas y que se entienda la familia con ellos. Sí, Luisa Rubio, y aquí cerramos este tema. Sí. Pero con un previo acuerdo entre el centro y aquel que se encarga de hacer el transporte. Ya no, cada vez sale más caro. La familia se dará cuenta que con el transportista... No, me refería a que efectivamente la empresa, el colegio suele decir que el transporte lo lleve, pues, quien sea. Pero no hay una relación solo directa entre el transportista y la familia, sino que hay un margen... Jesús, estás hablando de hace 10 años. No, estoy hablando... acabó eso. No, Ángel, estoy hablando de ahora, porque bueno, habéis hecho aquí, habéis hecho aquí una alusión, por ejemplo, a los libros. Los libros, las editoriales los pueden vender con un 20, un 25, un 30%. Tengo entendido que ha salido una norma en que no se permite a los colegios vender efectivamente. Entonces hay una solución intermedia. Viene la librería o la editorial, planta en el colegio, en una oficina que el colegio le da la venta de libros, y luego hay un arreglo
O sea que esto no se puede. No, que no. Hombre, Que no, Jesús, que hay que ser más Un segundo, riguroso. Yo quería hacer una pregunta No. y me parece que Jesús también me va a contestar a esto, porque es que tengo muchísima curiosidad. ¿Qué intervención tienen los enseñantes en el calendario escolar que las madres estamos en tan desacuerdo con tantísimas vacaciones y vacaciones? No tiene ninguna. Viene mandado por la delegación y debe estar expuesto en el tablón del colegio. Sí, sufrimos. A la vista de Nosotros los sufrimos profesores y de los padres. El calendario escolar viene impreso por la Delegación de Educación para todos los centros. Y sigo preguntando, ¿y también vosotros, los enseñantes, tenéis algún contacto a la hora de elegir los textos o los libros para educar a los niños? Sí, se suele tener alguna con los padres. Muy No. poco. Precisamente con el libro, si es conveniente o no aplicar ese sistema a los niños. Bueno, muchas veces sabes que no podemos tener contacto con el libro porque el libro en junio no ha salido y en septiembre hay que empezar a usarlo. Pero no sé si me he Eso es explicado terrible. bien. ¿A vosotros os preguntan qué es bueno para los niños? ¿Que sois vosotros los que estáis con los niños? Bueno, yo creo que esto no tiene una respuesta definitiva. En muchos centros hoy sí, ya los profesores son los que realmente tenemos un acceso. Pero hay una serie de pegas terribles con los textos. Este año, por ejemplo, que ha comenzado el boom, pues a la hora de en junio de buscar un texto que hubiera salido, estuviera en condiciones, era dificilísimo, ¿no? Entonces, los profesores que comenzábamos un año nuevo con una asignatura nueva, pues no hemos podido tener posibilidades. Ahora esto no es fallo del colegio. Bien, vamos de nuevo con los espectadores y perdonen que insista una vez más, porque así tendremos más variedad de temas, podrán ustedes contestar a más cosas. Javier Vázquez. Vamos a ver. ¿Cuál es el beneficio que se considera normal en la enseñanza? El beneficio que se considera normal. Sí. Es lo que preguntan muchos espectadores. Bueno, Martínez Fuertes. Martínez Fuertes o quien sea lo puede decir. Adelante. Creo que el que sostuvo la tesis al comienzo del programa de que podía haber, y de hecho había un beneficio, fue Juan Damián. El padre Martínez Fuertes se está empeñando en demostrar que el beneficio, desgraciadamente, no existe. Porque en el plano institucional de existir, probablemente, con toda seguridad, se empeñaría en otras edificaciones para la enseñanza, que es la costumbre afortunada de este país. Pero si hay algún margen, debe ser el margen legal, como es natural. Bueno, en el sistema de beneficios no hay margen legal. Cuando una empresa funciona en régimen de empresa privada, va al máximo de beneficios, que es la ley de la empresa privada, ¿no? Ahora, normalmente, pues se suele, por contestar la pregunta del telespectador, es que el espectador, pues el beneficio normal... el espectador no se va a conformar con respuestas etéreas, yo me temo, y entonces sí que se suele incluir una impresión del programa diferente. Como ¿Usted beneficio... cree que tienen beneficios los colegios de enseñanza privada? ¿Sí o no? Martínez Fuertes dice que se están viendo demostrar que no, usted que sí. Vamos a ver si es verdad eso. Pues es evidente que tienen que tener beneficios, es evidente, porque es que si no, no es... Yo no vuelvo a decir que el beneficio no será grande, pero que es evidente que tienen que tener beneficios, porque si no el colegio no existiría. Exactamente, como decía Taibo antes. ¿Y usted qué dice, Martínez Fuertes? Que se está demostrando que el inmueble como tal, se está descapitalizando. Ausencia de beneficios en el 80% de los centros. Ya. ¿Y entonces por qué hay centros de enseñanza privada, padre? Esto es interesante también. Por algo que se dijo al principio de este programa, y creo que además fue un poco cogido de improviso, por vocación. Por vocación. Y por otra cosa muy importante, la Iglesia está en esta actividad, como es natural, por cubrir unas demandas o unas exigencias que tienen mucho que ver con la confesionalidad. Es natural. Entonces, hay que presentar los porcentajes de existencia en la iniciativa privada. La Iglesia tiene un 85% y la iniciativa particular tiene el resto. ¿Puedo puntualizar una cosa, Sí, por esto favor? interesa puntualizarlo, ¿Puedo pero aclarar yo creo que una al cosa? espectador le interesa. Sí. Yo digo que el centro privado, en tanto que existe, tiene beneficios. Ahora, también tengo que complementar esta afirmación con el hecho perfectamente demostrable cómo en los últimos años el centro privado ha venido cayendo en porcentaje, lo he repetido antes, de tal manera que se han cerrado montones de centros privados. Se han cerrado montones de centros privados. Nadie invierte en centros privados. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Martínez Fuertes, no es negocio la enseñanza porque no hay inversión privada destinada a la enseñanza. Hay muy poca inversión a la enseñanza. Ahora bien, la enseñanza privada, en tanto que existe, en tanto que funciona a la luz de un beneficio, existe como beneficio. Ahora, es un sector
que va cayendo, que va decreciendo, precisamente porque no obtiene grandes beneficios, porque no es un buen beneficio. Pero Juan, ¿tú a lo vocacional no le das importancia? Sí, por supuesto. ¿Y a la presencia de la Iglesia en la docencia no le das importancia? Que sí le doy. Hombre, le estamos dando importancia. ¿Cómo nos la estamos Bueno, dando? Said quiere intervenir en esto, porque además tiene las dos experiencias y yo creo que eso es importante. Y yo pienso que muchas veces efectivamente puede faltar este beneficio inmediato, pero pienso que la enseñanza privada está mantenida por unos intereses de grupo que quizás no saquen un beneficio inmediato, pero quizás saquen el fruto de mantener esa situación de la sociedad tal como la tenemos. Es decir, a veces el colegio puede ser el fruto, diríamos, de una riqueza que necesita ese colegio para mantener la otra riqueza o el otro tipo de poder que ejerce en la sociedad. Son grupos de poder, del tipo que sea, económico, ideológico, del que sea, que les interesa el colegio, aun cuando no le rente económicamente de forma inmediata. O sea, que en ese caso para sí, mantener la sí tendría estructura razón de Martínez Fuertes, que puede haber otros intereses y que pueden ser muy altruistas esos intereses. Vamos a ver la última pregunta, Javier Vázquez, antes de entrar nosotros en el balance final. La última pregunta. Una pregunta apasionante. Vamos a ver. ¿Es o no negocio no trabajar durante 160 días y, por el contrario, obtener beneficio? La directora del colegio, sí, a lo mejor. No he entendido bien la pregunta exactamente lo que quiere decir. Yo creo que se refiere a los días de vacación y obtener beneficios a cambio, sin embargo. Es decir, que Se refiere a las vacaciones profesorado, Exactamente, posiblemente, exactamente. ¿no? Sí, pero exactamente los beneficios, ¿quién los sostiene? ¿El colegio y no trabajando? No, el espectador se pregunta, sí, efectivamente. Aclaramos eso, ¿te parece? Adelante, sí, venga. El colegio Es la última. paga al profesorado 15 mensualidades. A mí me gustaría que entráramos en este tema. Lo confieso sinceramente, desde el punto de vista social, este tema es grave. Paga 15 mensualidades y paga, nos hemos fijado en el nivel de educación general básica, que tal vez sea el más importante y probablemente el más sangrante también, junto con preescolar, paga al profesor 19.030 pesetas. Pero hay que contar con los descuentos. Esas cantidades se reducen a 16 y poco, 16.300 o cosas así. Entonces, lo que ocurre es que, ajenos completamente al tema de vacaciones, porque llevamos un año francamente malo y nadie de los docentes tiene la culpa de que haya habido vacaciones y paros y problemas, sino todo el contexto social en general, yo creo que la iniciativa privada lo que desea es una retribución adecuada para el profesor. Lo que ocurre es que, conectando este tema con el anterior, al no haber posibilidad adquisitiva, no hay forma de elevar la remuneración, la adquisición del profesor. Y ahí es donde está el problema. Ahora bien, volvemos siempre al mismo sitio. Para mí, que es un tema que debe afrontar, tal como está mandado, el propio erario público a través del Ejecutivo. Es decir, el Gobierno tiene que tomar cartas en el tema y resolver el tema de la gratuidad, que pondría a los docentes al mismo nivel. Coste que creo que el docente funcionario tampoco está bien retribuido. Y que todo ello necesita algo que también ha quedado un poco como flotando en esta reunión, que es el tema de la reforma fiscal. Hemos huido de ella como del humo y la realidad es que se necesita urgentemente una reforma fiscal para amparar toda una situación de educación que el pueblo hace muy bien en pedir que sea gratuita. Un momento, me indican de control de preguntas que tienen otra importante que hacer. Vamos a extender este minuto el problema. Javier Vázquez, a ver esta ¿Creen última que de es verdad. posible que un niño aprenda cuando el maestro tiene que dedicar su atención a 50 niños, ya que este es el número por término medio de una clase de un colegio? Por supuesto que no. Y si encima al profesor le faltan técnicas de trabajo que no van unidas a su preparación, pues indiscutiblemente con 50 niños irá muy mal. Esto desde luego. O sea, la contestación es clarísima, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un poco de balance final para cerrar el programa. Desgraciadamente, y como de costumbre, siempre nos falta tiempo, pese a que parece esto tan largo, y los espectadores también consideran que falta tiempo. Paco Ignacio Taibo, ¿usted cree entonces que es lo normal
que la enseñanza privada obtenga sus beneficios, según esto aquí obtendría incluso pocos o ninguno, y que sin embargo lo que debe arbitrar el Estado es de los medios para que todo el mundo pueda ser enseñado. Sí. La contestación es sí. Y de hecho, ¿esto en México se produce o no se produce? No, también hay un problema más o menos similar al de aquí. No se produce en absoluto, claro. Bueno, posiblemente merezca la pena que dé una noticia. En México están desde hace 3 años funcionando el libro de texto gratuito. Esto es una gran ayuda para los padres de familia. No existen libros de texto que no sean gratuitos en primaria, que se dice allí. Doña Carmen Lara, usted dice, en fin, recojo aspectos parciales de sus intervenciones, naturalmente, pero los que me parecen más significativos. Usted dice que, de hecho, hay un control riguroso del Estado sobre los colegios y usted, como directora, de hecho, lo atiende también. Sí, desde luego que sí. Y desde luego, estoy de acuerdo, que lo digo y lo sostengo. ¿Y usted no cree que se producen estos casos, o por lo menos que no se puede generalizar con los casos de que se ha hablado? Como es volver al tema, yo creo que verdaderamente es que hay personas que no conocen los cauces para llegar hasta las inspecciones. Ahora, si esos cauces se conocen y son sencillos, creo que la inspección actúa y actúa rápidamente. Yo tengo una conciencia de este problema completamente positiva. No puedo tener otra. El profesor Alburquerque, que debería habernos hablado del tema de la universidad de una manera más específica, pero que evidentemente no ha habido tiempo para tratarlo, sin embargo se ha entrado mucho en el tema de los ingresos del Estado y cómo los distribuye con respecto a la enseñanza, naturalmente. ¿Usted cree entonces sí, me he centrado en este tema porque para mí es fundamental. Yo cuando he hablado de escuela pública me refiero a escuela socializada, es decir, controlada por el colectivo social, que es además el que la paga. Es decir, está y además orientada a la satisfacción de las necesidades culturales que tiene. Por eso yo el tema de haría alguna aclaración cuando yo también hago una afirmación de enseñanza estatal, hace un poco peligroso por lo peyorativo que puede tener la connotación de uniformidad de la enseñanza. Por eso digo una enseñanza adaptada a las necesidades concretas que tienen los distintos colectivos nacionales, ¿no? Evidentemente es la única manera de poderlo entender. Cuando hablo de colectivos nacionales no me estoy refiriendo al español, sino a los varios que existen dentro del territorio del Estado. He tocado un tema que no se tocó, claro, esto evidentemente tiene un límite, que no es para abrir temas, ahora es para cerrarlos. Para cerrarlos, ¿no? Bueno, pues para cerrar, cuando se habla de gratuidad, supongo que se está hablando de gratuidad a todos los niveles, desde guardería hasta universidad, ¿no? Es decir, en este asunto, lo único que quería cerrar es que me parece que es triste una situación y es subdesarrollada o analfabeta la dejación de una misión como es la de la enseñanza a los intereses mercantiles. Es un poco algo que he apuntado y que quería subrayar. Bueno. Don Ángel Martínez Fuertes, usted se ha empeñado en demostrar, ha dicho antes, y yo creo que de alguna manera ha conseguido por lo menos intentarlo, el hecho de que la enseñanza privada no es en este momento beneficiosa, o por lo menos no lo es desde hace algún tiempo, y que de alguna manera hay que corregir esto, que los intereses pueden ser otros y algunas veces altruistas. ¿Es esto en síntesis? Es esto en síntesis, y pedir que se cumpla lo que está legislado y que tengamos por lo menos el mismo trato que tiene Holanda, Bélgica, Francia, y recordarle al compañero de México que el presupuesto que dedican ellos de total del presupuesto, el presupuesto para educación, es el 24%, mientras que el de España es el 16%. En definitiva, que venga la acción concertada cuanto antes. De acuerdo, a todo nivel. De acuerdo. Irena Yanisowska ha hablado de que no es solo la gratuidad para la enseñanza, sino para otra serie de medios complementarios que son inherentes al hecho de que se produzca y se conceda la enseñanza. Por ejemplo, los gastos generales de un presupuesto familiar, o los transportes, la comida, etcétera. Esto también de alguna manera está atendido en su país. Sí, yo pienso que sí. Pienso que desde hace unos cuantos años hemos realizado grandes esfuerzos en el campo de la educación y sobre todo este campo es el que ha traído la atención de los poderes públicos, del gobierno y
se acaba de votar hace 3 años una especie de Carta de Derechos de los enseñantes o del personal docente, aunque evidentemente, como he dicho, nos quedan muchos problemas por resolver que no hemos tratado hoy, pero yo creo que un tema bastante importante no es simplemente la cantidad de niños que pueden frecuentar la escuela, sino la calidad de la enseñanza en sí, porque estos son problemas que están estrechamente relacionados, porque a lo mejor podemos tener muchos niños escolarizados, pero los resultados pueden no ser satisfactorios. Entonces yo creo que deberíamos de dedicar mucho mayor interés, sobre todo por parte del Ministerio de Educación, etcétera, y todos los poderes públicos, para subrayar la calidad. El problema de la calidad, que al final no tuvimos el tiempo de tratar tan a fondo como quisiéramos, pero que de hecho va también muy unido a la cantidad y al presupuesto. El señor Sainz nos decía que de hecho él sí cree, como dada su pasada experiencia y su actual experiencia, que se producen casos anómalos frecuentes y no generalizados en cuanto a la aplicación de la ley en relación con los colegios. Sí, por supuesto. Y además que la enseñanza es el fruto de la sociedad, ¿eh? Y que no hay posibilidad de arreglar esta enseñanza si no cambia la actual sociedad en la que vivimos. Y que la enseñanza que tenemos está sirviendo a una determinada sociedad con sus grupos de poder y de presión. Y que mientras eso no se rompa, no soñemos en una enseñanza mejor. Eloísa Rubio García Rama, yo quisiera hablarle de nuevo de su presupuesto familiar, pero yo prefiero preguntarle a usted qué le parece lo que dicen estos señores. Pues me parece muy bien, aunque de muchas cosas no entiendo. Ahora, particularmente del problema que yo he presentado y que he intentado hacerlo de alguna manera lo mejor posible, pues me gustaría apuntar alguna cosa más para el ama de casa. Y es precisamente esto. El ama de casa, aparte de que necesitamos la escolarización totalmente gratuita, necesitamos guarderías para aquellos niños que todavía no llegan a los 3 años o 4 años de edad que podemos meter en una preescolar, ¿no? Entonces necesitamos guarderías porque el ama de casa de verdad que tenemos gran interés de integrarnos dentro de la sociedad, de no estar metidas dentro de nuestras 4 paredes y ser útil a la sociedad. Entonces pienso y quiero pedir y decir además que si tenemos tantos problemas como son tantos niños sin escolarizar, tantísimos maestros en paro, tantísimos solares como existen en Madrid, que yo conozco y que no se utilizan para nada más que para vertederos hasta hoy, ¿por qué no utilizar algún dinero, posiblemente esa parte de la subvención y algo más, que podría estudiarlo el Ministerio, ¿no? Y edificar buenos colegios, guarderías, en el cual se amparase toda la problemática de la familia trabajadora. Precisamente lo que dice don Juan Damián es que ese tema resulta tan caro que por el momento es absolutamente insoluble o irresoluble. No, insoluble no es. Yo creo que aquí un poco la verdad definitiva la acaba de decir el señor Sainz. La educación es reflejo de la sociedad en la que se manifiesta. Esta es una sociedad clasista, una sociedad donde hay una gran desigualdad de oportunidades en todos los terrenos y, por lo tanto, una sociedad que apoya poco la educación. Es posible, haciendo una reforma fiscal y luego limitando la complejidad y la largura del proceso educativo, poder llegar algún día a poder atender con auténtica igualdad de oportunidades a todos los niños españoles. Igualdad de oportunidades que no se van a cubrir exclusivamente porque todos los niveles educativos sean gratuitos. Aunque todos los niveles educativos sean gratuitos, no quiere decirse que se ofrezcan a todos los niños igualdad de oportunidades, como ha puesto de relieve la profesora polaca. De manera que, en resumen, lo que habría que hacer, aunque pudiera considerarse como una utopía, es, por una parte, acrecentar el presupuesto de educación hasta alcanzar aproximadamente un 24%. Reducir el largo proceso de escolarización en que el niño está encarcelado desde los 5 años hasta los 23 años para terminar una carrera superior. Establecer la gratuidad de todos los niveles educativos y luego, pese a esa gratuidad, establecer un sistema de becas para aquellas familias que no pueden tener en el sistema educativo
los hijos durante tanto tiempo. Es decir, eso es todo lo que a mi juicio habría que hacer. Para eso se necesita mucho dinero, mucha voluntad y quizá una sociedad distinta de la que tenemos. Para mí queda claro entonces, y yo creo que para los espectadores también, que de hecho la enseñanza privada puede ser necesaria, puede ser incluso muy deseable, que lo que ocurre es que el Estado debe poder disponer, teóricamente por lo menos, en la práctica también, de medios para concedérsela a todo el mundo, a aquellos que no puedan acudir a la enseñanza privada en su caso, y sobre todo que los protagonistas siempre son, de alguna manera, las amas de casa, los padres de familia. Aquí acaba la clave de esta noche. Una vez más, no hemos querido darles a ustedes ni doctrina ni hacer moral, como de costumbre, siempre decimos lo mismo. Se trata sencillamente de aportar datos para el conocimiento de la verdad, o por lo menos de la parte relativa de la verdad. Una vez más también, no queremos engañar a nadie. El próximo domingo tienen ustedes de nuevo, nosotros hemos procurado saber si hay falsos en pintura. ¿Qué es eso de los falsos en pintura que tan también de actualidad está? Pero digo que no queremos engañar a nadie porque el programa del próximo domingo es grabado. Era un programa que nosotros teníamos previsto para caso de una emergencia o sencillamente para el caso, por ejemplo, de una enfermedad, la mía, por supuesto. Yo quisiera a este respecto, y teniendo en cuenta que el próximo ya es grabado, que es la última vez que estamos en directo con ustedes, yo quisiera leer, faltando a mi costumbre tradicional, quisiera leer un poco el final, la despedida de todos ustedes. Quisiera decirles que el próximo domingo, por supuesto, tendremos aquí, en este programa grabado, a personajes tan importantes como Roger Péreffit, el escritor, toda clase de expertos respecto al tema de la pintura, y que incluso esta semana todavía vamos a acabar de completarlo con algunas entrevistas a pintores americanos. Era un programa grabado para caso de emergencia, como digo, como el de enfermedad, o incluso para usarlo en un hueco del calor de verano, del estío. Si no los calores, por lo menos la calor se ha adelantado esta vez. La clave, en directo, termina aquí. Lo digo sin demasiado dolor, pero sí con un poco de pena, y no es paradoja. Todo un equipo de excelentes profesionales se ha desvivido semana tras semana a lo largo de 13 para presentarles a ustedes temas de todo tipo, de interés, pero de todo tipo, no específicamente políticos. Creemos que no es necesario. Se trataba de probar que ustedes sí tienen interés por los temas serios y que para ser serios estos no tienen que resultar aburridos, estos temas. Pero se trataba de probar también, y sobre todo, que contra lo que insinúan cada vez menos, los españoles son capaces de opinar, de discutir, incluso de contradecirse, sin que haya sangre, ni mucho menos si la hubiere, tenga que ir al río. El éxito de la clave, de crítica, de público, aquí tenemos toda clase de críticas y correos al respecto, el entusiasmo a veces totalmente desinteresado con que ha trabajado el equipo que me secunda y que está hoy aquí a nuestro alrededor, todos ellos, técnicos y redactores, lo ha dejado más que suficientemente demostrado. Por eso quiero dar las gracias públicamente a Jesús Sancho Roz, el director general que aprobó la experiencia, y sobre todo al director ejecutivo Miguel Ángel Toledano, que apoyó el programa con todo su aliento. En otros países, en otras televisiones, la de Francia, por ejemplo, por citar la más cercana, los espectadores coloquian así desde hace 15 años. Durante un trimestre escaso, ustedes han demostrado que aquí también se puede hacer. Se empeñan en que no, los cada día menos. A veces nos ha ocurrido esto, pero muy pocas. Esta experiencia, la experiencia de la historia, hará inevitable que ustedes y nosotros volvamos a trabajar, volvamos a conversar juntos. Será pronto, en cualquier caso. Hasta entonces, pues, hasta muy pronto. Gracias por todo y muy buenas noches.